Buenas tardes. Bien, gracias. Eso está bueno. ¿Están con el mate listo? ¿Están con todo preparado para ir a pleno con nuestra clase de hoy? O algo así, vamos de a poco. Todavía hola, profe, buenas tardes. Por tandas, vamos, profe. Vamos por tandas. Lo vamos a intentar, Claudia. Bueno, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo les fue en la primera semana? Con las materias, con los profes. Todo bien. Yo, antes que comience usted formalmente la clase, me gustaría hacerle una consulta, si puede ser. Dale, no hay ningún problema, Claudia. Bueno, a mí me quedó un poco la duda, porque usted dijo de que la materia de la profesora Moya, sí. El trabajo que ella debe desarrollar con nosotros, ella enfoca más el tema del producto. O sea, yo interpreté que, o sea, con ella vamos a poder desarrollar un trabajo tecnológico, un proyecto tecnológico, pero con usted, por los tiempos, creo que no llegamos a realizar todo. ¿Es así? No, Claudia, ahora te explico cómo es, pero bárbaro que lo plantees y si es la duda de alguien más, bienvenido sea. Lo que ustedes van a trabajar con la profe Malena es una materia que nada tiene que ver con la nuestra, ya habrán tenido la presentación de la materia en sí y demás. Lo que hace Malena es llevarlos por el camino de los proyectos de intervención, ¿sí? Cómo intervenir en alguna comunidad, en algún grupo social para mejorar determinada situación que vemos. Esto es lo que van a trabajar con ella, ella se los explica mucho mejor y cuál es el enfoque. En el caso nuestro, nosotros vamos a investigar. Y la posibilidad de investigar tiene dos caminos, en este caso en relación al trabajo final. O nos centramos en investigar y ver qué pasa y cómo pasa un fenómeno, ¿sí? Un objeto de estudio o un problema que nosotros vamos a plantear, o nuestro enfoque es investigar, pero para poder presentar un producto que resuelva eso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde sucede la diferencia que yo les marcaba el otro día como dos posibilidades de tesis. O investigamos y nos centramos ahí en cuáles son las consecuencias de la deserción escolar dada la virtualidad durante la pandemia. Lo que queremos es saber cuáles son las consecuencias, simplemente investigarlas, o podemos llegarnos a plantear cuáles son esas consecuencias y proponer como un objetivo general elaborar un dispositivo de, pensando en los preceptores, que permita tomar asistencia de manera automática en esos alumnos y poder tener un monitoreo mucho más rápido de cómo va la trayectoria. Estoy hablando, chicos, una cosa como muy en el aire y casi que sin sentido, pero ¿se entiende, Claudia, cuál es la diferencia entre una tesis de investigación, una tesis producto, y la diferencia con la materia de la profe Male, que lo que hacen es la intervención? En la intervención la diferencia es que, yo les explicaba el otro día, no me centro tanto en investigar para resolver, más bien me interesa intervenir. Está este problema, intervengo inmediatamente para resolverlo. Entonces son objetivos a corto plazo, más bien me centro en las acciones a realizar, ¿sí? Y voy a la acción, a intervenir. En un proceso de investigación, desde la mirada metodológica, me centro en investigar, en teorizar, en ver por qué sucede, qué marco teórico puedo tomar, qué autor que sustente lo que yo quiero decir, para recién llegar a un producto o no, porque esta es una elección del autor también, del investigador, valga en este punto. Entonces, ahí es donde estaría la diferencia, y por eso yo lo marcaba, porque nos sucedió el año pasado muchas veces que se prestaba confusión. Entonces, se enganchaban tanto en el hacer, que quizás lo ven más con la profe Male, que después les costaba problematizar, encontrar el problema. O sea, el producto lo podemos llegar a tener y puede ser fantástico, pero contame cuál es el problema que va a resolver ese producto. Háblame mucho del problema para que ese producto tenga sentido. Si no, simplemente estamos yendo a una intervención, que es igual de válida, pero son diferentes tipos de instrumentos teóricos y diferentes tipos de enfoques teóricos y de investigación que tienen la misma validez. Solo que hay que saber cuándo queremos usar cada uno. No sé si ahí quedó más claro, Claudia, y para los demás en general, si es que estaba esa duda. Díganme ustedes.
Sí, profe, me queda mucho más, porque en verdad yo pensaba eso, o sea, al principio era como que pensaba en la solución del problema, entonces digo, bueno, hay que preparar un proyecto tecnológico, realizarlo, ponerlo en marcha, pero a la vez a mí me quedaba como eso. Por otro lado tenemos la tesina, y en la tesina digo, ¿cómo voy si no voy a poder solucionar? Eso es lo que no podía encontrarme yo con esos puntos, porque no encontraba cuál era el punto en común entre ambos. Entonces eso me hacía un poco de ruido. Agradezco la respuesta, profe. No, por favor. Gracias. Si queda, la idea es eso, que quede claro y volvemos sobre estos puntos las veces que sea necesario, porque como yo les decía, buenas tardes a todos los que van saludando también por el chat. Hay cosas que a lo mejor vamos a ir volviendo y recalcarlas y revisarlas y terminarlas de comprender a medida también que vayamos avanzando y llenando de teoría eso que el otro día hablamos a modo muy superficial, ¿no es cierto? Pero por darles un ejemplo, que les doy este ejemplo y les hablo de este caso, porque es una de las tesis que yo acompaño como tutora, entonces por eso me atrevo a contarlo, ¿no? Hay un grupo que, por ejemplo, está trabajando, los chicos ya inclusive la presentaron, está pronta a salir a la luz, donde ellos se enfocaron en una tesis producto a partir de problematizar cuáles eran las consecuencias que generaba la falta de instrumentos y de recursos en un laboratorio de ciencias naturales para el aprendizaje de los alumnos. ¿Sí? Esto es lo que problematizaron, este es el problema. ¿Qué consecuencias provoca que no haya determinado material didáctico para aprender X disciplina? A partir de eso, ellos no solo se quedaron en investigar, sino que fueron a una tesis producto y elaboraron un laboratorio virtual. Por supuesto que la envergadura que la tesis tiene y el centro y el foco está en investigar. Entonces, uno que presenta en este caso, el producto, un prototipo, una idea. No es necesario que el producto esté terminado y funcionando. Esa es la diferencia con una intervención. Cuando yo tengo que contar un proyecto de intervención, debería ser primero encontrar el problema, que faltan elementos de un laboratorio de una escuela, por eso los chicos no aprenden bien. Ok, ¿qué se me ocurre para intervenir y resolver hoy por la virtualidad, por ejemplo, que tenemos? Un laboratorio virtual, genial. Genero la página web, la idea del laboratorio, lo tengo que hacer y lo tengo que poner a funcionar, para entonces poder establecer las conclusiones de si esa intervención funcionó o no funcionó. ¿Sí? Esa es la diferencia. En cambio, en el trabajo de investigación yo propongo esto. Sería como proponer una alternativa de solución, pero no es una solución, ¿sí? Pero se acerca más bien a esta idea luego de investigar. Entonces, fíjense que el foco va primero en saber qué pasa con el aprendizaje y esta falta de elementos. Y recién pienso en el producto, que es un laboratorio virtual, como podría haber sido cualquier otra idea que los chicos tuvieran como producto. Lo que les cuesta después, los que se enganchan con un producto, es volver a la investigación, porque se copan con el producto, ya imaginaron cómo es el laboratorio, qué le van a poner, qué no, y les cuesta volver entonces a investigar. Por eso yo me adelanté y les dije, es diferente lo que van a ver en un espacio y lo que van a ver en otro, y no vamos a poder, digamos, traer lo que trabajen con la profe Malia acá, porque si no se van a quedar con esta idea muy ejecutiva de resolver, perdón, y nosotros tenemos que investigar. Esa es la diferencia y esa es la parte tediosa, si se quiere, que tiene un poco el armado de esta tesina, porque hoy lo vamos a estar viendo en la parte central y en los primeros caminos que uno va trazando en esto de empezar a buscar qué. Es ahí donde los autores, donde las fuentes bibliográficas que busco son importantes, y ahí es donde va la inversión de energía y de tiempo principalmente. Se los pongo en un ejemplo concreto, atreviéndome a sacarlo a la luz, pero para que se entienda un poco más cuál es la diferencia. Y las dos cosas son válidas. Yo puedo estudiar las consecuencias de quedarme ahí, y es muy válido y es muy rico concluir, y que los instrumentos de recolección me permitan ver qué pasó con esos alumnos y ese aprendizaje, o puedo además atreverme a querer proponer esa pseudo alternativa de solución que decimos. Lo importante de todo esto es que la decisión hay que tomarla en un principio, porque se enfoca
la investigación de dos maneras diferentes. No es que son completamente diferentes, pero sí hay aspectos que varían. Entonces, por eso yo les decía, no arranquemos con la idea del problema y cuando estamos en junio me dicen, profe, pero queremos hacer este producto, porque entonces vamos a tener que volver para atrás. Y lo podemos hacer, es completamente válido, chicos. La idea de esta materia es un taller y es ensayar y equivocarnos y cambiar las veces que quieran. ¿Hasta cuándo podemos cambiar? Hasta el día antes de haberlo presentado y enviado a la universidad. Ustedes son dueños de cambiar cuantas veces quieran el proyecto. Pero la idea es ahorrar el tiempo, entonces es tratar de caminar, hacer 3 pasos para adelante y volver 1, y no volver los 3 o volver 4. Porque eso es lo que los desmotiva, lo que por momentos frustra, cansa, porque uno también tiene otro montón de cosas que hace y da ganas de tirar la toalla, ¿sí? Ese es el proceso natural que sucede en cualquier trabajo de tesis, y quienes hayan pasado por esa experiencia o tengan familiares y demás conocidos que hayan rendido una tesis, no por eso, no por nada de puro festeja como festeja, porque realmente tiene que ver con todos esos borradores y eso que sucede en el medio, ¿sí? Hasta que uno realmente empieza a dar pasitos firmes y sentir que va todo hacia adelante, ¿sí? ¿Va más claro ahí, chicos? Sí, profe, gracias. Otra cosa que Sí, a mí profe. me hacía un poco de ruido, digamos, y disculpe la expresión, pero también usted se refirió, y a veces, y creo que yo como docente a veces caemos en un error de que creemos que a veces el docente del curso anterior dio los contenidos que tenía que brindar. ¿Por qué digo esto? Porque usted dijo, sí, porque después de transitar 1 año y medio, tenga en cuenta que los chicos del 2019 estuvieron en la presencialidad y sus contenidos han sido mucho más amplios que los nuestros que estuvimos el año pasado desde la virtualidad. ¿Por qué le digo esto? En realidad para que nos tenga cierta paciencia y para que, porque a mí, y se lo van a decir acá mis compañeros, tal vez coincidan conmigo, pero yo escuché y vi la preocupación de los docentes del año pasado en decir, es mucho el material para tan poco tiempo de trabajo. No sé si a usted también le habrá pasado con la tesina, ¿no? Pero en realidad tal vez el 2019 se cursó todo el año en la presencialidad, y en el 2020 al acotarse los tiempos fue diferente, por lo menos de acuerdo a lo que yo escuché, lo que los profes decían, que mis compañeros me digan lo contrario, si no es así, si estoy yo equivocada. Bien, sí, Claudia, se toma y se tiene en cuenta. Obviamente que hay una gran diferencia, lo que han sentido ustedes, también uno lo siente desde este lugar. No es la misma flexibilidad y soltura con la que uno va desarrollando los contenidos. Quédense tranquilos en ese punto, que la idea justamente es poder revisar, pero sí me sirve mucho, y no desde un espíritu crítico, sino desde esta idea de poder construir juntos, que ustedes me puedan decir, mire, profe, este punto... Yo sé que la materia con la que inmediatamente nosotros nos relacionamos es la materia que vieron con el profe Horacio Gallardo, que era metodología de la investigación educativa, si no me equivoco, lleva ese nombre la materia. Y que sí, ustedes profe. decir, mire, profe, este punto no nos quedó claro, no lo entendimos, no fue así, no lo vimos, ese día fue. Que ustedes me digan, si esto lo recontra vimos, profe, vamos más rápido porque lo tenemos clarísimo. Todo eso nos sirve y nos suma, ¿sí? Yo me baso en aquello que debe haber estado construido para que ustedes lo puedan poner en juego, pero no por eso no vamos a volver sobre esos conceptos, ¿sí? De hecho, el año pasado también hemos vuelto, pese a que los chicos venían de la presencialidad, volvimos a muchos puntos, porque vuelvo a esta cuestión, es fácil a lo mejor, o es más fácil teorizar, estudiar el concepto, rendirlo y listo, se terminó el proceso cognitivo, a estudiarlo, comprenderlo y poderlo aplicar y hacer mi propio problema, mi propio objetivo, mi propia hipótesis. Entonces, al aparecer la diferencia, aparecen dudas, confusiones e inseguridades en cuanto al manejo del marco teórico, que lo tienen, porque tienen el apunte. Entonces, siempre volvemos a esos puntos. Lógicamente que después empieza a suceder, hay un momento en el que vamos todos juntos, ¿sí? Y después, cuando cada uno empieza a pensar
pensar en su propio proyecto y va definiendo y vamos avanzando, vamos a distintos ritmos. Y eso tiene que ver con un proceso personal que cada uno de ustedes y que cada uno de los equipos va a lograr. Entonces ahí también es una invitación a no comparar, a no sentir que uno no va, que uno no entiende, que uno no comprende. Siempre que uno esté enganchado en la onda y con la predisposición, vamos a poder salir a flote en este famoso barquito que veíamos el otro día y tratar de innovar y no ser cambiados. Ese es el propósito que tenemos, esa es la idea y volvemos las veces que haga falta. Yo sé que también estamos empezando en abril, como nos sucedió el año pasado y quizás no en marzo, entonces nos vamos a encontrar con un julio y siendo todos docentes con ganas de parar la cabeza en esas 2 semanas de vacaciones. En mi materia, por ejemplo, particularmente el año pasado fue una decisión mía, acompañada por los chicos, parar las 2 semanas de vacaciones y volvernos a encontrar después, porque uno sabe la fatiga que realmente nuestra profesión tiene. Entonces, de nada me sirve y de nada les sirve a ustedes estar por estar. Entonces, todas esas cuestiones las vamos a ir teniendo en cuenta, pero obviamente a medida también que vamos avanzando iremos viendo. Así que eso también, Claudia, lo tomo y ustedes me irán frenando, me irán pidiendo o me irán marcando cualquier cosita que haga falta. De todas maneras, la idea de cada clase es recuperar algo de lo anterior y avanzar, recuperar y avanzar, y por eso también vamos a ir generando instancias de trabajitos prácticos, porque más que parciales ustedes van a tener trabajos prácticos con puntos muy teóricos y puntos también más bien de práctica, de acción, de darme cuenta de eso que estoy leyendo, qué es, si está bien o está mal escrito, y eso los vamos a ir haciendo más o menos cada 2 temas que vayamos avanzando a hacer uno, como para que ustedes afiancen y cierren y de acuerdo a cómo nos fue, avanzar o volver sobre esos puntos. ¿Sí? Esa es la idea. Veremos cuánto de lo ideal podemos llegar realmente a traducir al plano de lo concreto, ¿no? Perfecto, gracias, profe. Muy amable. Muchas gracias, profe, por su comprensión. Profe. Coincidimos con la compañera Claudia. Profe. Sí, Karina. Yo quería consultarle, ya quería comentarle mi temor, ¿no? En esto del trabajo de campo, hacerlo prácticamente desde la virtualidad, o sea, se nos va a complicar mucho más, teniendo en cuenta que las escuelas vuelven, no vuelven, hay restricciones, no sé si nos van a permitir entrar a veces a hacer un trabajo de campo. No sé qué nos dice sobre eso. Cari, y fue también, el año pasado fue un temor, chicos, les diré para todos. Imagínense que también para mí fue una cosa venirles a contar un instrumento de recolección de datos, como puede ser una entrevista, pero después no poder ir a entrevistas porque no podemos entrar a las escuelas. Lo primero que quiero decirles en este punto es que a la hora de investigar, no se circunscriban solamente a las escuelas. Nosotros sabemos como agentes de educación que la educación es mucho más que una escuela. Entonces uno puede llegar a estudiar desde una ley, una resolución, una ordenanza, algún nivel específico del sistema educativo, alguna realidad escolar o socioeconómica. Hay muchas cosas que podemos investigar en este sentido, ¿sí? Primero, como para abrir un poco ahí las ideas. El año pasado hubo trabajos orientados al nivel secundario, otros orientados a la primaria, otros a diferentes agentes educadores y cómo realizaban su función, y otros también estuvieron orientados a algunos de los profesorados, ¿sí? Algunos de ustedes a lo mejor sean del interior. El año pasado nos había pasado eso, había muchos alumnos que eran del interior y habían quedado en el interior, bueno, como nos pasó un poco a todos. Entonces la decisión fue más bien estudiar realidades de La Rioja, pero que suceden en algún lugar del interior, y es igual de válido. Entonces esto lo vamos a empezar a dar luz entre todos. Ahora, respondiendo un poco, Karina, a lo que vos me decís, créeme que es posible hacerlo desde la virtualidad, y más, me atrevo a decir, más este año que el año pasado, donde todo era inseguridad, donde realmente no sabíamos dónde estaban parados, las cosas estaban, las instituciones cerradas, todos tratando de sacar a flote un sistema educativo, una escuela. Entonces no sabíamos qué se iba a poder y qué no. Tanto para quienes los reciben a ustedes y les permiten hacer esta investigación, como para ustedes que las van a llevar adelante. Hoy creo que tenemos todos transitados un año y pico de pandemia y sabemos que sí, que no, que un poco y que nada. Primero en líneas generales. Y en segundo lugar,
está la apertura de las instituciones, uno puede de pronto considerar una observación entrando desde la virtualidad a observar una clase que sucede por Zoom. Y eso tiene tanta validez como un instrumento de recolección de datos como el hecho de haber ido a la presencialidad y observar. Hoy el estudio de campo no sucede en lo virtual en muchas cosas, y es válido, ¿sí? Y es válido hacer una entrevista también por Zoom y guardar esa grabación y después contar sobre eso. Y yo sé que no vamos a encontrar mucho material teórico, muchos autores que hoy nos hablen a lo mejor de instrumentos de recolección de datos en el entorno virtual, porque todavía está pasando este fenómeno, entonces todavía hay que construir teoría, hay que construir información científica sobre esto que nos sucede. Y quizás dentro de un par de años esto lo podamos tomar como un insumo, pero sí fue válido y los chicos han trabajado de distintas maneras. Obviamente que no llegan en el cursado conmigo a aplicar los instrumentos, porque no nos da humanamente el tiempo, pero sí queda un esbozo más o menos de algunos instrumentos a quienes van avanzando relativamente a ritmo, y luego les queda aplicar. Y aplicar hay un montón de formas que hoy por hoy lo podemos hacer, desde Google Drive, el uso, por ejemplo, de estas plataformas que nos permiten las videollamadas, a lo mejor ir a la presencialidad de una escuela, encontrarnos solamente con un directivo que nos espera para una entrevista. Por eso digo, eso es algo que hoy lo podemos contemplar, y que quizás el año pasado no, porque las escuelas estaban cerradas, y con un temor y una incertidumbre que la sociedad tenía que no sabíamos qué pasaba. Hoy a cómo estamos y a cómo seguirán las cosas, en las que creo que todos tenemos la ilusión de no volver a esa fase 1 y a todo ese cierre, entonces creo que tenemos muchas alternativas. Esto es lo que nos lleva a innovar, a crear, a que yo vuelva a repensar, a ver, si quiero obtener la información, como les decía recién, del laboratorio, pero el laboratorio de la escuela está cerrado, la persona que tiene la llave quedó en Chilecito y no me la puede... ¿Cómo hago para dar cuenta de esa observación? Y bueno, puedes ir y ver por la vitrina, puedes ir y encontrarte con el inventario que haya, puedes entrevistar a esa persona. Digo, esta es la creatividad del investigador que se pone en juego, dada la dificultad, ¿sí? Porque nosotros en algún momento hablamos de cuán viable es nuestra investigación. Más allá de yo querer investigar, ¿está a mi alcance desde lo económico, desde lo humano, desde el recurso, desde la información que cuento? ¿O no? ¿O estoy queriendo estudiar cómo funciona el sistema educativo en Marte y no tengo manera de llegar a Marte? Entonces, aunque sea una genialidad mi investigación, no es viable, ¿sí? Claro. Y esas son las primeras decisiones que ustedes como investigadores tienen que ir tomando. Bien, sí, me quedo más tranquila sabiendo que es válido esto que usted dice desde la virtualidad, todas las intervenciones, bueno, ya me quedo más tranquila. Gracias. Perfecto, me alegro que sea así. Gabriel, ¿estás pudiendo llegar a tu casa? Porque pobre, veo que vas manejando y que estás con la cámara puesta y me da un temor terrible. Por favor, llega tranquilo y ahí te conectas si es que estás llegando, no hay ningún problema. Me haces con las manos. Bueno, chicos, ahí voy leyendo también en el chat esto que me pusiste, Silvio, no hay ningún problema. Yo después, chicos, ¿cómo hago con el tema de asistencia y demás? A veces van a ver que les tomo asistencia, otras veces pueden sacar captura de pantalla. Esto tiene que ver con los tiempos de la clase, ¿sí? Para no detenerme, somos un montón, entonces no detenerme quizás tanto en eso. Así que vamos a usar distintas metodologías. Sí les quiero pedir para quienes no hayan completado todavía la planillita que dejé la semana pasada, muchos lo hicieron, lo agradezco, y ahí mismo a muchos de ustedes pusieron que sí tenían un problema con el horario, pero no me contaron cuál. Y yo ahí les puse como pregunta cuál, para saber, ver si es algo que se puede contemplar o si es una dificultad que a ustedes les sucede y que tendrán que encontrarle la vuelta, ¿sí? Hay otros que sí lo han puesto. Recuerdo a alguien que puso que tenía volantías, entonces si sucede alguna, obviamente que la prioridad es esa, no hay ningún problema con eso. Pero les pido a quienes hayan puesto sí y se encuentran con mi pregunta, me puedan responder ahí cortito, o bien hoy les voy a dejar ya mi mail para que me lo puedan contar por mail, ¿sí? No hay ningún problema con eso, y quienes no lo hayan completado todavía, les pido que sí lo completen, así yo la puedo terminar de descargar y tener la información completa de ustedes. Bien, no hay ningún problema, María, ¿te fue bien? Profe. Sí, sí, Clara. Me alegro, María. Sí, Clara, decime. ¿Cómo está? No recuerdo bien, me sumo a las preguntas que hicieron el resto de mis compañeras. Sí. No recuerdo bien la forma de trabajar este proyecto, ¿era individual o grupal? No, disculpe que no lo recuerdo. No te preocupes, Clara.
¿Alguno se acuerda de este punto? Así le respondemos a Clara. Sí, dijo que el reglamento menciona que solamente son 3 personas, hasta 3 personas las que puedan realizar el trabajo, que iba a averiguar si podían llegar a ser 4, pero creía que no iba a ser factible. Bueno, de 3, 2, 1, o sea, Sí, eso ya es elección de la forma que uno quiere trabajar. Que cada uno quiera, ¿sí, Clara? Es así como te dicen los chicos, y para sumarles, estuve investigando, estuve preguntando, y Guille me dijo algo que tiene sentido y tiene lógica, que es el hecho de que el reglamento de tesis, que por ahí es un punto que yo no lo había tenido en cuenta, el reglamento de tesis tiene carácter de ordenanza. Entonces, como ordenanza, donde establece que pueden ser hasta 3 alumnos, no es un documento que lo podamos cambiar tan fácil, por un motivo que es válido, pero que no hace al espíritu de la materia ni del perfil profesional como la cantidad de alumnos que son en esta corte. Así que, chicos, decirles que sigue siendo tal como lo plantean el reglamento, pueden hasta 3 compañeros o 2, o individualmente si ustedes lo quieren. Por lo tanto, los cuartetos que teníamos armados, vayan viendo si le quieren buscar esa forma de dividirse de a 2, como ustedes lo prefieran. La forma de trabajar individual es una forma válida, siempre y cuando, es una sugerencia mía, tengan, a ver, ¿cómo decirles? Tengan como un espíritu propio de autoexigencia. Porque si no, uno solo y dilata, ¿no? Primero es importante ir al médico con el hijo porque pasó esto y después dejo la tesis. Y en esto de dilatamos, cuando nos damos cuenta, se pasó el tiempo institucional y tienen que volver a revalidar y volver a empezar. Cuando somos 2 o somos 3 en el mismo barco y siempre hay alguno que está pudiendo empujar un poco más y nos va llevando a los demás. Así que eso como para decirles, pero es válido. El año pasado hemos tenido las 3 modalidades de trabajo en los chicos. Así que ¿por qué no también este año ir por ese mismo camino? ¿Sí? ¿Clara? ¿Quedó más claro? Sí, profe. Sí, gracias. Buenísimo, entonces. ¿Alguna duda más, chicos? Veo que los dejé. Me encanta que hayan quedado pensando, pensamiento creativo, todo lo que quieran, las ideas que me pregunten, que me demanden. Es que usted la semana pasada entró con todo, profe. Con todo, fue como, y yo tenía ganas de consultarle, pero bueno, hablaba, y yo que hablo un montón también. Pero bueno, sí, es verdad, soy una persona curiosa y bueno, cuando me quedo duda, consulté, de hecho les consulté a dos colegas, pero quería escuchar de usted la palabra oficial, porque quería ver ellos qué habían interpretado, y bueno, y después por otro lado también tenía la duda con respecto a mi persona en sí, en cuestión de cosas que, bueno, ya se lo mencioné, ya lo hablamos. Bien, bárbaro. Sí, es cierto que por ahí en el afán de presentarles la materia que tiene un montón de aristas, quizás no tuvimos tanto tiempo para dialogar, y también sé que era darles un tiempo a procesar, ¿sí? Porque las dudas empiezan a venir después, cuando uno empieza a repensar todo esto que nos dije. Así que bueno, chicos, si hay dudas, si hay consultas, ustedes me lo van diciendo, lo van escribiendo, de cualquiera de las maneras lo vamos a ir tratando de resolver en la marcha, o cuando tengamos la respuesta al alcance. ¿Sí? ¿Vamos con lo nuestro? Vamos, que en realidad ya estamos con lo nuestro, pero vamos, Gabriel, llegaste y veo que llegaste a la casa, menos mal. Me quedo más tranquila. No hagan, por favor, esa locura. Prefiero que lleguen media hora más tarde, manejen tranquilos y no escuchando a mí de fondo tipo radio. Lleguen tranquilos y después se conecten. No hay ningún drama con eso. Vamos a empezar lo que les quiero contar previamente. Si ustedes quieren ir abriendo ya el aula virtual, tienen cargado ahí el material teórico que nosotros vamos a usar. No todavía el Power, porque el Power lo voy a cargar una vez que terminemos la clase, en función de hasta dónde logremos llegar hoy. Si hay dudas, si hay consultas, me van parando en el camino. No esperen a que yo me desenganche a una pausa, porque vieron que por ahí me engancho. Entonces tienen un montón de opciones, entre ellos levantarme la mano, que yo trato de estar atenta al chat y también a la pantalla y a lo que va pasando. ¿Sí? Clarísimo como el agua. Veo muchas cámaras apagadas, pero espero que estén
Ay, realmente, pónganme aunque sea un like para saber que están del otro lado y que no somos pocos los que estamos por acá. Ay, pero que Sí, vamos. profe, estamos solamente la Bien, cámara no buenísimo. funciona. Buenísimo. Sí, estamos. Muy bien, genial. Bueno, voy a ir Profe, yo compartiendo. estoy enferma y estoy toda despeinada en cama, pero no quería faltar, así Muy que bien. no puedo prender la Desde cama. la cama estamos, bueno, ojalá que entonces voy a ir despacito para no aturdirlos y que realmente, chicos, me puedan seguir y podamos ir juntos. Sí, profe, sí estamos, me encanta. Bueno. Eso sí, profe, si puede ir más despacito para escucharla bien, Prometo que lo tranquila. voy a intentar. Si ustedes ven que me embalo y me engancho, me frenan, se los pido por favor, no hay ningún problema con eso. Bárbaro, chicos, ahí veo, estamos presentes. Bueno, es una alegría y uno también se siente en este sentido mirado, que creo que es un poco lo que a todos siempre nos hace bien. Hoy, ¿con qué vamos a empezar un poco ahondando en esta idea de la investigación científica? Ustedes ven que acá dice clase número 2, este es el primer subtema dentro de nuestro eje número 1 que se llamaba como el eje 1. Habíamos presentado 4 ejes. Eje 1, investigación científica. Investigación científica. Metodología de la investigación científica. Perfecto. Entonces, la vedette que yo les decía, la fruta y el postre, es lo que hoy vamos a estar trabajando un poquito para terminar de comprender un concepto que es muy usado por nosotros, pero que no siempre le damos el valor de lo que realmente significa lograr investigar. Y quizás lo asociamos siempre al típico científico que está en el laboratorio con su guardapolvo, los tubos de ensayos y con bigote y demás, ese imaginario que siempre tenemos, y realmente vemos que la investigación científica es algo que siempre lo tenemos mucho más a la mano, es más cotidiano de lo que realmente nosotros nos damos cuenta, y se trata, como decíamos la otra vez, muchas veces de ponernos esos lentes que nos permiten ver el mundo de una manera distinta. Lo primero que les quiero presentar en relación a esto, repasar acá la estructura, vuelvo a este punto que habíamos visto en el reglamento, la estructura que va a tener que tener el proyecto que ustedes van a elaborar, el anteproyecto y el proyecto definitivo, donde verán que la investigación científica es un eje transversal, ¿sí? Es el lugar desde donde me voy a parar para transitar todo este camino, ¿sí? Entonces, repasando un poquitito y quizás viéndolo todos juntos, por si alguno todavía no lo vio, la estructura es esta, donde vamos a tener que hacer en orden, porque esto es una estructura gradual. Vamos a trabajar sobre un planteo del problema, después vamos a trabajar en nuestro marco teórico y los antecedentes que tenga nuestra investigación, los objetivos de la misma, la metodología de trabajo, las cuestiones éticas, como conversábamos la vez pasada respecto a que hay cosas que realmente se pueden investigar y hay otras que, como somos personas tratando con personas, son muy delicadas de abordar. No es que no se pueda, sino que hay que buscar una forma ética de poder investigar lo que queremos. Por otro lado, la relevancia, qué importancia tiene este aporte científico que yo estoy por hacer con mi investigación. Y la viabilidad, ese punto número 7 del que hablamos hace un ratito, ¿cuán viable es mi investigación? Si me quiero ir a Marte, y no es viable, ¿sí? Si quiero estudiar qué sucede en Colegio Nacional, y quizás sea mucho más viable. Un cronograma tentativo de trabajo, siempre es tentativo, donde uno marca cuáles van a ser los tiempos, generalmente lo plasmamos esto en meses, que nos vamos a tomar para llevar este trabajo adelante. Y por último, las referencias bibliográficas, que ya ahondaremos en por qué no hablar de bibliografía y hablar de referencias bibliográficas según lo que nos establecen las normas. ¿Sí? Esta es la estructura que dicha así, es como, es una papa, profe, pero está buenísimo, está re claro. Y sí, es claro, no les voy a decir que no lo es, pero después vieron como que cuando hacemos la pregunta les decimos a los chicos en el examen, son 5 preguntas nomás, pero cada una tiene un montón de ítems por dentro y terminamos preguntándole 25 cosas a los alumnos. Bueno, el elaborar la tesis tiene como más o menos ese condimento. Son estos 9 pasos en líneas generales, pero a su vez cada uno se va abriendo y ramificando en otros aspectos mucho más específicos, ¿sí? Llegar a elaborar el planteo del problema, decíamos la semana pasada, es poder empezar a pensar en un tema, y ese tema problematizarlo con preguntas de investigación para recién decir, tengo el problema en la mano y esto es lo que yo voy a estar investigando.
Todo ese caminito acá se traduce en un único punto que es planteo del problema. Y así nos va sucediendo con cada uno. Pero simplemente lo traigo acá para que veamos la estructura, habiéndoles contado a cada uno. Esta es la estructura de la investigación científica que vamos a llevar adelante, ¿sí? Ustedes lo tienen en el reglamento para poderlo consultar. En segundo lugar, presentarles el material teórico que les decía hace un ratito, ya está subido en la plataforma. Si ustedes lo quieren ir descargando en este momento, cuando termine la clase, nos vamos a centrar principalmente en estos tres autores, que quizás no sean los únicos, y no por trabajar en la materia de estos tres, significa que algún autor que ustedes traigan a colación va a ser inválido, todo lo contrario. Pero sí nos vamos a basar en ellos. Algunos son autores para ustedes conocidos, que ya los vinieron trabajando. Seguramente Sampieri ya lo estuvieron trabajando, es el ABC y es la Biblia de la metodología científica la que él nos presenta. Después, por otro lado, lo tenemos a Carlos Sabino, que a mí particularmente me gusta, lo sumo, en este sentido ustedes lo vieron y lo vuelvo a retomar, porque es un autor que es muy claro en algunos aspectos específicos que hacen al proyecto de investigación, a estos pasos que veíamos recién. Mientras que Sampieri tiene muy clara la idea de la investigación científica. Hoy lo que vamos a trabajar es casi un 100% Sampieri. Y en un tercer lugar presento este autor que sí es nuevo, Fidias Arias. Yo sé que no lo trabajaron, pero es el que más van a querer a fin de cuentas, porque Fidias Arias es un autor que reinterpreta a Sampieri. Si ustedes ya han tenido acercamiento ya al texto de Sampieri, o sea, Sampieri por Sampieri, han podido ver que es un poco complejo por momentos y extenso para terminarnos de definir lo que nosotros queremos, que es la idea completa para poderla llevar a la acción. Fidias Arias es mucho más didáctico en su reinterpretación y nos va contando, problema de investigación, es esto, y nos da un ejemplo, y nos cuenta y nos repasa cuáles son los pasos para elaborar un problema de investigación. Objetivos de investigación son estos, y vuelve a tomar el concepto, y nos plantea la fórmula desde la cual elaborarlos. Y entonces siempre me gusta complementarlo a Sampieri, que me parece que hay que hablar con los autores de base, pero complementarlo con alguien que lo reinterpreta de una manera mucho más didáctica y que a los fines prácticos por momentos nos viene bien. ¿Sí? No pueden abrir el de Sampieri. Contame, Eliana, porque ¿qué les está sucediendo? ¿Les da error? ¿Qué les dicen? Parece, profe, que es como un drive y no me lo deja abrir. ¿Y no está? Sí aparece No, como no que está en la existe. sección, pero no lo podemos abrir al Pero archivo. no lo pueden abrir. Bueno, déjenme que ahora cuando terminamos la clase lo vuelvo a intentar subir al archivo y me dicen, ¿sí? O si no, si tenemos ahora unos minutitos, lo intento ahora. Son libros además muy pesados, que a veces nos puede suceder algo de esto. No se hagan problema que lo solucionamos, ¿sí? Vayan probando los otros y díganme qué onda, si los están pudiendo descargar o si hay que volver a revisarlos. Bien, hasta acá vamos bien los autores. ¿Es así? ¿Han podido trabajar con Sampieri? ¿Han podido trabajar a Sabino? Cuéntenme un poco esto. Profe, yo no recuerdo haber trabajado con Sampieri, sí haber trabajado con Sabino y Urbano Yumi. Yumi Urbano. Sí, ese autor sí lo trabaja, pero no Perfecto. recuerdo. Bien, Facundo, esto nos sirve, nos suma. Junior Urbano también tiene una postura, se detiene mucho en los instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Quizás en esa instancia nos sirva retomarlo, si alguno de ustedes quiere. Esperen que me voy a ir anotando esto que vamos hablando para tenerlo en cuenta. El resto, vamos por el lado de lo que Facundo nos dice. Sí, son lo que vimos el año pasado. Bien. Perfecto. Sí, tenemos una diferencia. Bueno, no sea ningún problema, que desde ahí vamos a ir trabajando y desde ahí lo vamos a ir conociendo, vuelvo a decir, desde Fidias Arias, que es un autor que lo reinterpreta. Ay, esperen, chicos, que me hago lío yo sola. El apunte de Carlos Sabino, ¿ustedes lo tienen o recién lo están por descargar y encontrarse esta vez? Más allá de que sea la segunda vez que lo bajan. ¿Pero ya lo han leído a él mismo el año pasado? El año pasado, en realidad, trabajamos los puntos que el profe, o sea, por ahí nos decía, vean y lean tal capítulo. No es que estaba todo el material completo, él nos indicaba cuáles eran los capítulos que teníamos que leer.
Perfecto, bien, bárbaro. El profe subió un PDF. Sí, ahí lo Evelyn. estoy abriendo, no sé si será el mismo, quiero ver si es el mismo, no recuerdo. Dale, fíjate. Es probable que pueda ser el mismo porque este está en un formato PDF. Avísame en unos minutitos, Evelyn, si es así o no. Así lo vamos viendo. Bueno, Bien. estos autores, chicos, de base, entonces vuelvo a decir, son los que vamos a estar trabajando. Me interesa que esto lo tengamos claro, porque cuando ustedes además vayan a defender la tesis, como yo les decía el otro día, hablamos desde los autores. Somos nosotros los dueños de, pero tomando las ideas de algún autor que nos da esta base, de algún autor que tiene validez científica aquello que nos dice, ¿sí? Entonces es muy importante saber qué tomamos de cada uno de ellos, que son decisiones que al fin de cuentas dependen de ustedes como investigadores. Lo que conversábamos un poco el otro día, este barco famoso de innovar o ser cambiado, que espero que hoy estén subidos con la idea de innovar, nos lleva también a plantearnos este primer concepto que es el de conocimiento. Hace un ratito hablábamos de la investigación científica como eje de trabajo, pero investigar científicamente tiene un propósito que es seguramente conocer algo que resulta desconocido, y eso nos lleva y nos invita de nuevo a repasar este concepto que a priori puede sonar como muy obvio, ¿sí? Y entender que para nosotros, desde la idea que nos vamos a basar, es que el conocimiento es esto, ¿sí? Es un proceso, por eso vuelvo a poner nuestra imagen del barco, en el que hay un sujeto que quiere conocer y hay un objeto que se deja conocer. Por eso hablamos de este sujeto de conocimiento y de un objeto de conocimiento o un fenómeno en estudio, ¿sí? La diferencia es una diferencia sintáctica más que semántica, podemos usar cualquiera de los dos de manera indistinta. Ahora, como proceso de conocimiento, fíjense que nosotros hablamos de dos cosas a la vez. Cuando yo digo que quiero conocer, por eso voy a investigar, estoy hablando de dos cosas que suceden juntas. Por un lado, ese proceso que me va a permitir llegar a ese caminito que voy a trazar, y por otro lado, el resultado. Porque en definitiva, ¿qué busco con una investigación científica? Que sucedan conocimientos que me permitan, a su vez, desembocar en un conocimiento final. Entonces, fíjense que el conocimiento se transforma en un concepto dinámico, que conocer no es solo intentar llegar a un resultado final, sino que todo ese proceso que sucede para llegar al resultado es conocimiento. ¿Por qué lo digo esto y por qué lo retomo? Porque a lo mejor ustedes en este camino que quisiéramos que sea lineal y todo hacia adelante, van a suceder atajos, va a suceder que volvemos para atrás y no nos gustó y vamos de nuevo, pero nada se desperdicia, todo es conocimiento, todo es un aporte que nos enriquece para seguir avanzando y llegar a este conocimiento como resultado final o como producto final que queremos aportar al mundo científico, ¿sí? Entonces partimos de esta idea de que conocer es ambas cosas y principalmente es un proceso en donde se encuentran dos fenómenos. Para que haya conocimiento tienen que estar los dos, tiene que estar el sujeto y tiene que estar el objeto de conocimiento claro. Por eso la dificultad que Karina hace un ratito nos decía, donde cómo hacemos hoy que estamos en lo virtual. Ustedes son los sujetos de conocimiento con toda la intención, pero el objeto ha tenido o ha adoptado otras características hoy por hoy, entre ellos el hecho de estar de manera virtual y a veces con una cámara apagada. Entonces yo quiero ver si están motivados o no en la clase de lengua y cómo voy a hacer si me apaga la cámara los alumnos que estoy observando. Bueno, iremos encontrándole la manera a eso para que funcione, ¿sí? Conocimiento, primer concepto, y acá lo vuelvo a mostrar gráficamente esto que acabábamos de decir. Para construir realmente un conocimiento cualquiera sea, porque yo todavía no hablé de un conocimiento científico propiamente, y si bien vamos hacia allá, no es el único tipo de conocimiento al que podemos acceder, pero sí sabemos que interjuegan tres aspectos centrales a la hora de conocer como proceso, ¿sí? Por un lado, la experiencia que nosotros tenemos sobre aquello que queremos conocer, ¿sí? Cuán conocido o desconocido nos es ese objeto de estudio. Por otro lado, la información teórica que podemos tener sobre ese objeto de estudio. Y por otro lado, el contexto donde nos encontramos. Y acá es donde juega la viabilidad, que hace un ratito veíamos, ¿sí? Si nosotros hoy por hoy, después de un año y pico de pandemia, quisiéramos estudiar en el ámbito educativo un poco de las secuelas que ha dejado, por ejemplo, en relación a la deserción escolar, ¿qué consecuencias provocó? ¿Cuánto aumentó la deserción escolar? Hoy les podría decir que algo de información tenemos sobre eso.
que nos permitiría investigar un poco más en profundidad. Pero a esta altura, el año pasado, cuando el fenómeno era nuevo y todavía sucedía, y no teníamos nada de información. Teníamos la experiencia como docentes de decir, mis alumnos no se conectan, ya dejaron, ya no los puedo encontrar, no quieren, no. Teníamos un contexto clarísimo de virtualidad, saber lo que pasaba, lo que no pasaba, pero nos faltaba información científica, teórica, para poder abordar algunas temáticas y conocer en profundidad. Hoy ustedes tienen el lujo de que hay algunos aspectos en los que se ha avanzado, lamentablemente, porque es un nuevo fenómeno y sabemos que todo fenómeno social provoca una ruptura paradigmática y esto provoca tener que volver a teorizar sobre eso que está pasando. Y al volver a teorizar y a construir conocimiento, volvemos a tener información. Y esa información son los antecedentes que yo necesito. Si yo quiero estudiar las consecuencias de la deserción, bueno, pero ¿por qué lo quiero estudiar? Tiene que haber algún antecedente que me resulte significativo para decir, tiene sentido, ya se investigó este tema o nunca se investigó y por eso quiero ser pionero o pionera en este tema puntual de la deserción. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? El concepto de conocimiento, el conocimiento como proceso y como producto. Todavía no nos focalizamos en la idea del conocimiento científico, pero hacia ahí vamos, y entender que para conocer, o hablamos realmente de que hay un conocimiento cuando interjuegan estos tres aspectos, y sumándole a estos círculos concéntricos, volvemos a poner la idea de proceso y problema. Y fíjense cómo se los grafico. ¿Por qué el problema chiquito? Porque el proceso es un círculo que contiene el problema. Porque cuando queremos conocer, o el acto del conocimiento, realmente funciona de esta forma. Yo me planteo un problema, me planteo un objeto de estudio, ¿sí? Y ese problema es el que quiero conocer cómo funciona para resolver. Ahora, ese problema me lleva a un proceso de conocimiento, donde voy a conocer teoría, donde voy a conocer autores y antecedentes que desconocía, donde voy a conocer realidades que desconocía, y todo eso para tratar de dar respuesta a mi problema. Por eso están graficados de esta manera lo que hace un ratito en la primera filmina del barco veíamos simplemente como un concepto teórico. La idea de que el conocimiento es un problema que contiene o que conlleva un proceso en sí, de valga la redundancia, de conocimiento. ¿Vamos bien? Ustedes me ponen like, sí, perfecto, bien. Si hay alguna duda, ustedes... Sí, profe, de bien. Perfecto. Bien, entonces conocimiento, esperen que voy a ver el chat, que veo, sí, que vamos bien, excelente. Bueno, conocimiento entonces en líneas generales para posicionarnos. Ahora, acá tenemos una distinción que para nosotros es reválida, tiene sentido, y quizás para muchos de ustedes no es desconocida. La diferencia entre un conocimiento científico y un conocimiento vulgar o cotidiano, ¿sí? Ambos igual de necesarios, les diría, para la vida de la sociedad, pero que obviamente tienen una envergadura muy distinta uno y otro, y los utilizamos en distintos momentos. Esperen que acá se me quedó tildado la pantalla y hay cosas que no logro ver yo misma, de mi propia pantalla. Ahí está, ahí lo resolví. Conocimiento científico, que acá tenemos las características textuales, este es un recorte del material que ustedes tienen, ¿sí? Este cuadro sintético nos lo presenta tanto Sampieri, dicho en otras palabras, como Sabino. Así que creo que acá estoy trayendo información que para ustedes es conocida. Díganme si es así. ¿Han podido diferenciar en su momento conocimiento vulgar de conocimiento científico? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, sí, profe. Entonces, simplemente estamos recordando y volviendo a traer acá esta distinción que, como decíamos recién, es válida. Porque tanto para lograr un conocimiento científico como para lograr un conocimiento vulgar, necesitamos haber tenido esta triada que veíamos recién, la triada concéntrica, y la idea de problema y proceso se aplica para cualquiera de los dos. Lo que nosotros sabemos es que a la larga un conocimiento científico puede ser verificable, es objetivo, puede tomarse como base para construir un conocimiento nuevo, y el conocimiento vulgar muchas veces cae porque no tiene fundamentos, ¿sí? Y otras veces no cae y implícitamente termina siendo el apoyo de un conocimiento científico, ¿sí?
porque hay cuestiones que desde el conocimiento vulgar son indiscutibles, y si nosotros vamos al campo nos van a decir que porque las nubes están así o así, va a llover o no va a llover, y es indiscutible, aunque no lo podamos demostrar, o parcialmente lo podamos demostrar científicamente, ¿sí? Pero con esto, y traigo este ejemplo a colación, porque lo que quiero decir es que son conocimientos diferentes, no hay uno mejor o peor. Son diferentes, nos sirven para distintos contextos, para distintas situaciones. Hoy nosotros en este contexto elegimos el conocimiento científico, que tiene todas las características que estamos viendo acá, ¿sí? Es verificable porque hay que tratarlo de comprobar, ¿sí? Y la comprobación, obviamente que en el ámbito de lo social muchas veces es más difícil, porque no es lo mismo tirar una piedra desde una montaña y ver a qué velocidad cae, que tener que observar a seres humanos que se están comportando de tal o cual forma. Este ejemplo que decíamos recién, si el alumno me apaga la cámara, y entonces ¿cómo llego a verificar y a decir que esto es así? Y no ser subjetivo en el intento, porque es algo que a veces nos sucede cuando somos seres humanos que estudiamos a seres humanos. Por otro lado, esta cuestión del conocimiento científico metódico, esta necesidad de seguir pasos, de ir ordenado, para entonces poder llegar a la recta final y poder construir ese producto final que es un tipo de conocimiento, como recién decíamos. Por lo tanto, es sistemático, esta idea de que una cosa o un paso va enganchado con el otro, y no podemos empezar por la hipótesis sin haber todavía pensado en nuestro problema. Esta es la característica que tiene el conocimiento científico, que quizás funciona diferente en el caso del conocimiento vulgar, donde yo no tengo que llevar un orden lógico para poder dar respuesta a las situaciones que suceden. El claro ejemplo es el de nuestras vecinas, cuando se pueden llegar a sentar en la vereda y entre mate y tortilla definen desde el conocimiento y llegan a la construcción de un producto final en relación a todo lo que va pasando en el barrio, ¿sí? No hubo necesidad de investigar ni de profundizar, o investigar de una manera muy asistemática, a lo mejor desde un lugar mucho más especulativo, como nos dice acá, para poder construir un conocimiento final que es válido en un contexto y para el barrio seguramente suma. Ahora, eso trasladado a otras realidades seguramente carecería de argumentos válidos, ¿sí? Por lo tanto, no sería verificable. Además de esto, es explicativo porque tratamos, vuelvo a este punto, tratamos de dar respuesta o de dar luz a alguna problemática que sucede, y por lo tanto, fíjense esta característica central, ¿no? Predictivo y especulativo, esta diferencia que tenemos entre poder predecir que algo va a funcionar de esta manera, y esos argumentos además son temporales, porque lo que hoy es un descubrimiento y nos puede fascinar como conocimiento científico, seguramente al pasar los años sabemos que las sociedades evolucionan, que las demandas de la sociedad evolucionan, entonces que hoy eso que es válido, quizás dentro de un par de años, si no se actualiza, puede caer y puede perder validez en el mundo del conocimiento científico, en el mundo de la cientificidad. Entonces, ahí la importancia de que el conocimiento se actualice permanentemente en función de la demanda de la sociedad, ¿sí? Esas son cosas que a lo mejor no suceden y que son características propias del conocimiento científico. ¿Por qué? Y me quiero quedar en la última característica, que es esta idea de ser generalizable. La idea final que tiene cualquier proceso de investigación científica y de construcción de un conocimiento científico es transformarlo en algo generalizable. No investigo para mí, investigo para aportar para otros. Por esta idea de que el conocimiento científico es dinámico, por esta idea de que la sociedad cambia y que entre todos lo construimos, ¿sí? Entonces, he aquí una cuestión ética muy finita en relación a qué hago con el conocimiento científico. Y por eso el conocimiento científico tiene que ser de alguna manera, y nosotros en lo educativo diríamos, poderse traspolar o tener una transposición didáctica y que sea entendible por los demás. Porque si a mí me traducen un conocimiento científico, por más genial que sea, pero me hablan en técnico y no me es funcional, y si no me es funcional, voy a seguir haciendo lo que hacía antes, ¿sí? Entonces, estas son las cuestiones que se ponen en juego. Una de las características que más me interesa que tengamos claro es que es generalizable, porque ustedes van a llevar adelante un proyecto con la intención de enriquecer al campo de la licenciatura en tecnología educativa. No es de ustedes. Una vez que yo saco a la luz ese conocimiento, es de todos y para todos. Y acá viene la empatía profesional de no ver en el otro un rival, sino ver en el otro un compañero en el que nos podemos apoyar.
¿sí? Esta es una cuestión muy finita que el conocimiento científico tiene y no me parece que esté de más repasarla. ¿Hasta acá vamos bien? Hasta acá estamos hablando de ideas conocidas en algún punto, hacemos una distinción válida para saber que nos vamos a quedar mirando solamente el conocimiento científico, por lo menos por un largo tiempo, porque es el que más nos interesa ahora. En este punto sí voy a ir a algo que quizás es novedoso, y es hablar ya, hicimos este caminito, investigación científica implica un conocimiento, ese conocimiento vimos que tiene que ser el científico, ahora, ¿cómo logro el proceso de un conocimiento científico? ¿Cómo logro un proceso de investigación? Y en esto te quiero contar que un proceso de investigación tiene 4 momentos centrales desde los autores que nosotros trabajamos. Y son estos 4 momentos que les estoy presentando acá, que justamente son una especie de anillos que se van enlazando porque un momento nos va permitiendo ir llegando al otro, ¿sí? En la práctica sucede casi de manera imperceptible, pero me parece que está bueno que podamos conocer cómo funcionan los distintos momentos, ¿sí? El momento proyectivo, el momento metodológico, el técnico y el momento de síntesis final. ¿Vamos con el primero? Ahí vamos con los apuntes porque esta es la parte que a lo mejor ustedes van a ir tomando su propio apunte. El momento proyectivo es el momento en el que nosotros nos encontramos ahora, donde empezamos, valga esta redundancia, a proyectar, a definir, a idealizar y a concretar qué proceso de investigación queremos llevar adelante, hacia dónde queremos ir. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro problema? ¿Voy a trabajar solo, voy a trabajar con otros? ¿Quiero hacer una investigación de campo o quiero hacer una investigación documental? ¿Quiero que sea cuantitativa porque es más rápida, es más práctica, me interesa? ¿O quiero que sea cualitativa? Esto sucede en el momento de proyectar, de definir y de trazar de alguna manera el caminito que después voy a ver si lo puedo recorrer tal como lo tracé. Pero este es el momento de dibujarlo, ¿sí? Donde estoy sentado en mi casa o sentada en mi casa, con el mate en la mano, todavía no salí a ningún lado, no tuve que hablar con ningún directivo a ver si me va a dejar entrar a la escuela o no, simplemente proyecto, ¿sí? Y proyectar es igual a definir el camino o a definir el proceso de investigación que luego se va a concretar. ¿Vamos bien? Perfecto, chicos. Segundo momento que se relaciona con el primero es el momento metodológico, donde, perfecto, ya definí, ya sé cuál es el problema, ya sé a dónde quiero ir, con quién quiero ir. Ahora empiezo a pensar cómo lo voy a llevar adelante, qué tipo de metodología voy a utilizar. Nosotros sabemos que tenemos, si hablamos de un proceso de investigación, hablamos de un método científico. Pero no es lo mismo en este punto hablar de método que de metodología, ¿sí? El método es uno solo y es el que nos permite a nosotros avanzar. Es el cómo vamos a hacer esto. Bueno, lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Desde la investigación científica. Ahora, las metodologías que yo aplique pueden ser variadas y pueden depender de la disciplina que voy a estudiar, pueden depender de mi afinidad con una metodología y con otra, pueden depender del campo donde yo esté posicionado, van a depender de muchos aspectos, ¿sí? La metodología va de la mano con los tipos de instrumentos de recolección de datos, los tipos de recursos que voy a utilizar, ¿sí? Esa es la metodología. La metodología se construye. Al momento de construirla, puede ser similar a la del compañero o no. Yo puedo usar el mismo instrumento de recolección de datos, pero haberlo elaborado de manera distinta. Y ahí es donde a lo mejor empiezan a suceder las diferencias. Vuelvo a decir, el momento metodológico es el momento donde nos llevamos adelante el cómo, ¿sí? Empezamos a definir cómo vamos a encarar este proceso de investigación. Pero dije, los autores nos dicen, hay una diferencia entre un método y una metodología. El método es uno solo, es el método científico, pero la manera de hacer ciencia es diferente. Entonces las metodologías van a depender de si hablamos de una ciencia exacta, hablamos de una ciencia humana, estamos hablando de un enfoque cuantitativo, cualitativo. Y de esa metodología de trabajo que elegimos van a depender los instrumentos de recolección de datos, entre otras cosas, que nosotros vamos a estar eligiendo. ¿Clarísimo? Bien, método, metodología es pregunta que después aparece siempre en algún práctico para que tengamos claro. Porque al final nos suelen preguntar, ¿qué método usaste para?
y nosotros solemos embarrarla con la metodología, o al revés, ¿no? ¿Pero qué metodología usaste? Y decimos el método científico, y no es del todo correcto, ¿sí? Entonces, hoy sabemos que hay una diferencia que para nosotros, desde el punto de vista teórico, es válida y necesaria tener clara. Una vez que ya definimos, ya sabemos cómo lo vamos a hacer, viene este momento técnico que un poquito recién hacía alusión. El momento técnico es el momento donde ya definí el camino, ya sé cómo lo voy a transitar, ahora tengo que transitarlo. ¿Y cuál es mi propósito de transitarlo? Ver cómo funciona y qué pasa en ese camino, en el mientras tanto. Si esta metodología que elegí funcionó, si esta pregunta que hice me dio la respuesta que yo necesitaba, o me dejó trunco ese punto que yo quería observar. Entonces, cuando ya definí el instrumento de recolección de datos y los recursos que voy a utilizar y demás, tengo que ir a campo, ¿sí? Tengo que empezarlos a implementar. Cuando digo ir a campo, no hablo necesariamente de ir al encuentro de otro, porque este es el momento en el que me voy a parar de mi escritorio, voy a dejar el mate y voy a tener que empezar a accionar. A veces el accionar es ir a una biblioteca y buscar un libro, buscar un documento o leer un trabajo que existe sobre ese tema, porque elijo un tipo de investigación documental, ¿sí? Sucede mucho en el ámbito de la historia, por ejemplo. Y otras veces, pararme del escritorio, dejar el mate, es ir al campo, al encuentro de otra persona, a ver qué le pasa, cómo funciona, cómo reacciona, hay o no hay elementos en el laboratorio para poder trabajar, hay o no hay estrategias didácticas que puede implementar en matemática desde la virtualidad. Esto es lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces es el momento de pasar a la acción, ya teniendo claro cómo lo voy a transitar, qué técnicas, qué instrumentos voy a utilizar. Bueno, ahora usarlos. Ese sería el punto, para que podamos seguir avanzando. Si no quedamos en el plano de lo ideal, de lo divino, y hasta ahí, en realidad, hicimos poco, ¿sí? Hicimos la parte más fácil, que fue la de teorizar. Porque lo hiciste vos solo, vos con tus compañeros, y nadie te lo puede discutir. Ahora, todos sabemos que cuando salimos a contrastar con la realidad, y nos encontramos con que hay cosas que no funcionan tal como estaban escritas en los libros, tal como estaba escrita en ese antecedente que tomé. Y ahí empezamos de pronto a volver, se refutan muchas de nuestras teorías y empezamos a replantearnos, sin correr el foco, sin cambiar el 100%, pero sí buscándole la vuelta para encontrar este punto al que queremos llegar y realmente lograr el resultado final del conocimiento, ¿sí? Como paso final, último para coronar y decir lo logré, pude con el proceso de investigación, llegamos a esta síntesis reflexiva, hace un ratito lo veíamos como característica de generalizar, que el conocimiento científico busca generalizar, busca transmitir. Esta es la idea. Todo esto que encontré, caminé, transité, fui juntando una florcita, junté una piedrita, esto me pareció que estaba bueno, me quedé con aquella anécdota, todo eso que junté, bueno, pongámoslo en orden para poder entender. Entonces la flor no me sirve porque era muy linda, pero yo no estaba investigando sobre la flora y la fauna de ese camino. La anécdota me sirve, pero no me la termino de contar, entonces, a ver, ¿la considero o no la considero? Esto que pude ver, esa foto que saqué, me sirve bárbaro porque me muestra tal lo que las cosas como yo quería verlas. Entonces empiezo a seleccionar, a ordenar esa información. Las técnicas y los instrumentos de recolección de datos después hay que traducirlos en datos que puedan ser comunicables a cualquier otro ciudadano, ¿sí? Porque si no nos quedamos, nos pasa generalmente, quizás nos sucede a todos y nos pasa a muchos a los que somos del ámbito de las ciencias sociales, que nos ponen un gráfico, una tabla de doble entrada, y con eso quieren de pronto explicarnos algún fenómeno y no lo terminamos de comprender. Porque muchas veces los números, si no le ponemos las palabras necesarias, son números que quedan en ese lugar y hay que acompañar para traducirlos. Entonces, todo esto es lo que hay que hacer. Ese porcentaje de alumnos que te dijo que no asiste a clases porque no le interesa, ¿qué significa que el 80% de los alumnos apague la cámara? Traducímelo, contámelo desde la teoría que vos ya estás manejando con los autores que elegiste. Entonces, logramos la síntesis, y en ese momento de síntesis es cuando podemos decir que nuestra hipótesis, con la que hemos empezado nuestra investigación, esa idea que teníamos en la cabeza, es o no cierta, es parcialmente cierta, es válido ese conocimiento, o no es válido, y lo que encaré
no tiene tanto sentido como pensé en un principio, ¿sí? La síntesis es el último paso para entonces poderlo comunicar y sacarlo a la luz finalmente en un lenguaje y en una comprensión que sea accesible para cualquier ciudadano afín muchas veces a la disciplina, ¿sí? Porque nosotros hablamos para pares, que la idea es que nos entiendan los pares. Si esto después hay que hacerle una bajada más, y seguramente que lo hacemos de otra manera. Y ahí la diferencia entre de pronto hacer una publicación en un diario de lectura general al que accede todo, a hacerlo en una revista científica. Pero yo puedo transmitir este conocimiento en cualquiera de los dos medios de comunicación. El tema es cómo lo digo, para que llegue quien tiene que llegar. Y eso es muchas veces lo que nos cuesta, ¿sí? Eso pertenece de pronto a otro tipo de habilidades o a otros aspectos que los empezamos a entrenar de a poquito cuando vamos queriendo llegar. Y que los docentes tenemos mucho de eso, ¿sí? Cómo hacer que los chicos nos entiendan, que los alumnos nos comprendan esto que queremos decir cuando a veces no es fácil. Y bueno, buscamos el ejemplo, buscamos el recurso, buscamos la experiencia. Siempre estamos queriendo que eso sea comunicable. Y esa es una virtud que en el proceso de investigación científica a ustedes les va a jugar en favor. Estén o no estén en la práctica, sea que tienen un año de recibido o hace 30 años están recibidos, pero tenemos una forma, y que nadie nos escuche, tenemos una forma de mirar el mundo y de tratar de llegar al otro que suma un montón en este sentido, ¿sí? No somos técnicos, sino que tratamos de llegar siempre a nuestro interlocutor porque queremos que el aprendizaje sea significativo, ¿sí? De paso, vino como una caricia en el alma para todos los presentes. ¿Vamos bien, chicos, hasta acá? 4 momentos ya del proceso de investigación que llevamos adelante. Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. Sí, muy bien. ¿Dudas, consultas? Miro el chat. Profe, ¿el método sería como la herramienta y la metodología, el enfoque de análisis? Sí, podríamos decirlo de alguna manera que funciona así. El enfoque es muy personal, la metodología que vos elegís es personal, dentro de lo que ya está preestablecido, no es que nos vamos a poner a inventar una metodología porque ya preexisten, y de pronto el método es la herramienta o esa gran caja de herramientas, si se quiere, de la que vos vas a abrir y vas a decidir qué herramientas sacas y te conviene en ese momento. Vamos bien, Cristian, pero está bárbaro cómo lo reinterpretaste. Va por ahí. Sí, gracias, profe, para saber si lo había entendido por ese lado. Perfecto, Cristian. Fue de 10 y viene bien la imagen mental que usaste. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Ninguna? ¿Algún comentario? ¿Algo que se han quedado pensando? Bueno, ¿en qué momento del proceso de investigación dije que estamos nosotros? Proyectivo. ¿Proyectivo? Proyectivo. ¿Por qué estamos en el proyectivo? No te he copiado. Ay, mi vida, hay alguien de fondo ahí también. ¿Por qué estamos en el proyectivo? Porque estamos por definir el camino que luego vamos a concretar. Bien, perfecto. Claro, proyectar justamente. Proyectando. Proyectar justamente. ¿Y en qué consiste proyectar, definir? ¿Qué vamos a tener que hacer para proyectar? Plantearnos el problema. Plantear el problema. ¿Y es fácil plantearse el problema en una sola cosa? Ver el tipo de investigación que queremos realizar de acuerdo al problema. Bien, el tipo de investigación, El hablamos método. el método, las preguntas, la metodología. El método sabemos que es el científico, la metodología, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Vamos a jugar entonces todo ese conocimiento. Si es realizable, absolutamente, Marisa, esta idea de que sea viable, todo esto es lo que nos vamos planteando de antemano para no encontrarnos con el chasco a mitad de camino, ¿sí? Dicho desde un conocimiento vulgar, si se quiere, y ustedes me lo permiten. ¿Seguimos avanzando? Sí, mate, y ahí seguimos entonces, chicos, con lo nuestro. Bien, veo que somos un montón, participantes, 82, me alegra que sea así. María, ¿estás bien después de la vacuna? Sí, profe, estoy bien. Bien, ¿y quién era que me había dicho que estaba en cama? Perdón que no recuerdo porque no viene en la pantalla. Yo, profe. ¿Y cómo Estoy estamos, escuchando. Vero? ¿Vas bien? Bien, mejor. Bien, perfecto. Sí, ayer me fui por Fátima y me hicieron los estudios y me salió negativo, pero tengo una infección renal muy avanzada, así que me tienen que hacer otros estudios nuevos.
Bien, bueno, ojalá que eso salga de la mejor manera. Marisa, también te pusieron vacunas recién, sí, porque están terminando de vacunarnos a los docentes. Todo un tema está haciendo eso. ¿Profe? Ojalá que sea algo. Sí, Rosa, decime. Perdón, yo recién entro porque estuve entrando y saliendo, pero porque estaba con clases virtuales. Bien. Así que quería, estoy más o menos al tanto porque estuve viéndolas así lo más que pude. Perfecto. Tengo de las dos cámaras y por ahí se me salía la... Pero bueno, yo le quería comentar que hasta que se acomode, yo doy clase hasta las 6 de la tarde, entonces, que también lo puse yo en el listado, los motivos. ¿De 5 a 6? ¿Me habías puesto? Yo estoy de 2 a 18. Si Bien. empezamos la virtualidad es de 2 a 18 y 10. Ay, ojalá que no, es lo que no quiere ninguno de nosotros. Pero No, bueno, Profe, yo estoy, disculpe, ¿no? Yo también estoy en una situación similar. También estoy en clases virtuales, nada más yo ingreso de 5:30 a 7. Pero sí puede tener, por ejemplo, la primera, los 30 minutos, hay algunos minutos. Ahora tengo como un recrédito de 10 minutos y sigo con el otro grupo, pero estoy bien, ahí, también bueno, estoy. chicos, valoro Después, no también. sé si mira, yo le quería preguntar si usted nos puede dar el correo electrónico, si necesita el certificado de trabajo. Sí, Ana, está eso bien. fue algo que yo les dije el otro día. Es por el tema de la asistencia, porque la clase anterior también estuve, como bueno, ya fue presencia la clase anterior, me fui conectando ahí por el celular con los datos, digo, los 30 primeros minutos hasta que iba en el cole, digo, hasta que empecé. Digo, bueno, me perdí esa 1 hora y media, digo, pero bueno. Bien, bueno, no importa porque ustedes tienen la grabación, Ana, esto fue algo que el otro día dijimos, tienen los PowerPoint, todo ese material para encontrarse y complementar a lo mejor aquello que falta en la clase. Y por otro lado, sí, hoy les voy a dejar, miren, ya nomás les escribo, cosa de no olvidarme, no colgarme Bueno, después, por favor. que es algo que sucede. Acá en el chat, chicos, ya les estoy dejando todos el mail. Perfecto. Para que cualquier cosa me escriben, y quienes tienen, Rosa, como lo que vos me decís, Ana, lo mismo, sí, les pido una constancia que les emitan de manera digital o de manera en formato papel y les sacan una foto y me lo mandan para yo tener eso y poder también acompañar la trayectoria de ustedes. Muchas gracias. Así que ahí lo voy a pedir. cualquier consulta. La verdad, siéndoles honesta, me ha pasado también el año pasado, después de dar esta clase y la clase que sigue, que hay personas que han empezado a escribirme por mail y decirme, mire, profe, tengo esta idea, o yo entré a la materia con esta idea, ¿qué le parece que no? Y empezamos como de alguna manera a ver por dónde va la cosa. Así que si alguien quiere aprovechar también el mail, obvio que no esperen que les responda al toque, no voy a hacer en ese sentido, no los voy a ilusionar, porque mis días son largos y uno quiere parar un poco la cabeza, pero sí trato de responderles, siempre les respondo, a veces es inmediato, a veces tardo un par de días, pero en la semana trato de responder, y más si es una duda que veo que es significativa en este sentido y no puedo esperar hasta la próxima clase. ¿Sí? Los momentos del proceso, Ramón, te estoy leyendo, los desarrolla Arias o recurrimos a Sampieri. Los momentos del proceso, en este punto, vamos a ir a Fidias Arias directamente. Así práctico, como más o menos se los contó la profe, vamos a ir a ese autor a buscarlos, y si no, podemos volver nosotros a Sampieri y hacer la lectura de base. De todas formas, este punto lo traigo yo muy a colación porque me parece que es rico saber cuáles son los momentos que vamos a transitar y dónde pararnos. Pero no nos detenemos tanto ahí, porque como yo les decía, a fin de cuentas, cuando empezamos a transitar, va pasando los 4 momentos juntos, y uno no para y dice, bueno, hasta acá llegó el proyectivo, viene el metodológico, ¿sí? Pero me parece importante como dato de color traerlo. ¿Sí, Ramón? Perfecto. Bien, alguien decía, profe. Yo, profe. Sí. Mire, mi horario de trabajo también es, yo le puse ahí que era los viernes de 5 a 6. Ah, bien, eras vos, Cintia, sí. Sí, estoy viendo porque no sé qué va a pasar a partir del 3 de mayo, ahí voy a saber bien. Yo ya planteé en la escuela de que si me podían cambiar el horario y lo están viendo, pero si es presencial creo que no. Bueno, si así sucediera que por eso yo después... Sí, decime, Cintia. Sí, yo voy a estar informándote bien después del 3 de mayo. Ningún problema. Vos haceme acordar después del 3 de mayo esto que me estás diciendo. Ningún problema. A mí pasa lo mismo, perdón, que interrumpa a la compañera. Bueno, yo recién llego, por eso cuando hizo la pregunta en por qué era el proceso, recién me engancho en la clase, porque yo sí estuve en la escuela,
porque hoy me requirieron ahí presencial, pero bueno, y después los viernes tengo todo el tiempo virtual hasta las 6. Así que Bien. hoy pedí el certificado, ya Me lo se van me a presenta. mandar. Perfecto. Bueno, después de las 6 también se enganchan. Ustedes de todas maneras, chicos, vieron que entramos a las 5:10, nos pusimos a charlar de varias cosas, sacamos dudas, también un poquitito dilatando el comienzo para que quien engancha a las 6 no se pierda tanto, ¿sí? Después tengan que ver como la primera parte. Y verán que también vamos yendo, vamos volviendo, así que quien engancha, vos Macarena en este caso, pudiste justo cuando lo reinterpretamos y volvimos a ese punto, estaba, ¿sí? Entonces van a ver que eso va pasando, ¿sí? Disculpe, yo tengo el caso contrario a mis compañeros. Yo a las 6:30 tengo que cumplir horario en el colegio. Pero igual he solicitado el cambio de horario y bueno, estoy a la espera. Bárbaro, chicos. Por eso le pido también como mis compañeras ahí, si bien no sé si va a ser toda la cursada, espero que no, pero bueno, para informar. Para saberlo y advertir. Bárbaro, Sabrina, lo tomo, chicos. Si alguien más está con alguna necesidad de transmitirme cuál es la situación, no hay ningún problema, me lo escriben por mail si les parece, para que a lo mejor este tiempo lo podamos invertir en avanzar un poco más en el contenido y vamos viendo cada situación en particular, porque también sé que es horrible estarse exponiendo delante de los demás, ¿sí? Y no es la idea, así que me escriben y lo vamos viendo. Retomo, seguimos, sí. Una cosa, en cuanto al momento del proceso de investigación, ¿a qué autor dijo que recurriéramos? Sí, a Fidias, que lo buscaran, y en Sampieri, que quizás no los encuentren textual. Eso fue lo que les dije, Sole, ¿sí? Estas son reinterpretaciones. ¿Se acuerdan que yo también en un momento les dije, chicos, muchos de los PowerPoint que yo les entrego son mi autoría? No es que los procesos los inventé yo, los 4 momentos, ¿sí? Los momentos son de los autores, pero la explicación está reinterpretada de una forma un poco más didáctica, por lo menos lo intento, ¿sí? En versión larga. Después los autores quizás profundizan un poco más detallando cada una. Si hay algo que no encuentran, después también me avisan, no hay ningún drama. Avanzo un poquitito más para que podamos cerrar esta idea, que en realidad ahora se viene lo heavy, lo grosso, pero voy a tratar de ser sintética. Porque hasta acá dijimos, hay un proceso de investigación, hay un conocimiento científico, pero nuestra vedette era la investigación científica. Llegar a ella y poder decir que la investigación científica podemos clasificarla en un montón de tipos según el aspecto al que hagamos foco, ¿sí? Y vamos a ver 3 aspectos centrales que son los que nosotros vamos a retomar para nuestro trabajo de investigación. La investigación científica, según su tipo, puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. Esto es quizás lo que es más conocido para nosotros, ¿sí? En líneas generales, retomando para ser clara y después lo podemos profundizar porque lo vamos a profundizar en otros momentos, la investigación cuantitativa para quienes sean del ámbito de las matemáticas, si tenemos profes de matemática, esta es la parte donde chapó para ustedes porque los números nunca han sido mi fuerte, ¿sí? Prefiero llenar de palabras las cosas y eso no siempre está bueno. Entonces, lo cuantitativo pretende interpretar o llegar a un producto, un conocimiento que sea cuantificable, ¿sí? Y por eso lo acompaño de esta imagen donde estamos viendo diferentes tipos de gráficos que funcionan como síntesis. La investigación cuantitativa pretende saber cuánto porcentaje de alumnos se desmotivó por la virtualidad. ¿Cuál fue el promedio de deserción escolar de alumnos ¿sí? ¿Cuántas escuelas de la provincia pudieron acceder a un internet propio para poder? Esta es la idea de una investigación cuantitativa. ¿Qué tiene de provechoso? Que cuantificar es algo práctico, es mucho más fácil a lo mejor que una investigación cualitativa, porque yo simplemente reinterpreto esos datos, saco los números, hago promedio y obtengo el resultado y después digo cuántos son, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, por otro lado, si yo lo que quiero es conocer un poco más en profundidad algún fenómeno, algún problema, y a veces no me alcanza a saber cuánto, ¿qué hago yo sabiendo cuál fue el promedio de deserción? ¿Lo resuelvo? Seguramente que no. ¿Conozco las causas y las consecuencias? Seguramente que tampoco. Saber cuántos, cuando además se deben a un montón de aspectos que se ponen en juego, quizás nos deja un poco trunca la investigación. Entonces, en el otro extremo, tenemos a la investigación cualitativa,
que lo que pretende de alguna manera es poder dialogar, contar los motivos de que algo, de algún fenómeno que sucede. Entonces, ¿cuáles fueron las principales causas de? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué características tiene el recurso didáctico tanto? ¿Sí? Chicos, les estoy dando como el inicio de diferentes preguntas de problema de investigación como para poder graficar la diferencia entre una y otra. Pero la idea de la cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, es extendernos y profundizar un poco más en el resultado final, en ese conocimiento final al que queremos acceder. Ahora, la cualitativa tiene de provechoso que nos permite ahondar. Pero también en el ahondar es difícil tabular un dato, porque mi respuesta va a ser una, la de Evelyn va a ser otra, la de Sabrina otra, la de Macarena otra, y después, ¿cómo encuentro una categoría que reúne en común lo que las cuatro dijimos? No termino más, tengo que hablar de Evelyn, de Sabrina, de Macarena y de Ana por separado. Y eso no lo puedo siempre traducir en un único conocimiento válido, ¿sí? Por eso viene a salvarnos un poco la vida en este sentido, la investigación mixta. Me quedo acá, no sé por qué no se pegó la imagen, porque son estas dos, que la mixta pretende unificar, ¿sí? Tomar lo rico y lo provechoso que cada una de las anteriores tiene, para entonces lograr saber cuál fue el porcentaje de deserción escolar, ¿sí? Pero ¿qué hago con eso? ¿Cuál fue el porcentaje y cuáles fueron las primeras causas, a lo mejor, ¿sí? Entonces, combino. Hay cosas que me conviene traducirlas en un dato numérico y hay otras que quiero conocer en profundidad, a Evelyn, a Sabrina y a Macarena. Las menciono a ustedes, chicas, porque son las que tengo en pantalla directa, ¿sí? Por eso voy a ustedes. Entonces, la mixta toma lo más rico de cada una de ellas. Y cuando a mí me preguntan qué tipo de investigación llevo adelante, no es que digo cuantitativa y cualitativa, digo mixta, que es un tercer tipo de investigación que sintetiza características de la cuantitativa y de la cualitativa. Yo que sugiero, esto no es algo que me tienen que prestar atención y que tienen que ir por donde yo indico, pero sugiero la mixta, porque nos permite tomar aspectos que son muy ricos, ¿sí? Y en segundo orden, por los tiempos a veces y por dónde vamos, la cuantitativa, que le podemos dar algunos tintes de quali, ¿sí? Pero generalmente la mixta es la que nos permite abarcar cuando tenemos duda de hacia dónde queremos ir. Clarísimo como el agua, los tipos de investigación. Nos vamos entonces, pónganme chicos el like, que el like sí se lo voy viendo todos. Perfecto. Vamos entonces. La segunda característica o la segunda forma de clasificar la investigación es según el nivel. El nivel, y mírenme en esto las manos porque vamos a trabajarlo de esta forma. El nivel de profundidad que tiene nuestra investigación científica. Yo puedo llevar adelante una investigación exploratoria, superficial, descriptiva o explicativa, ¿sí? En el caso de la exploratoria, ¿por qué la llevo adelante o por qué la elijo? Porque el fenómeno es muy nuevo, es poco conocido, está poco investigado. Cuando yo busqué antecedentes de ese tema no encontré tantos ni en el país, ni en la provincia, ni en países limítrofes. Entonces es un fenómeno nuevo a explorar. Es lo que de pronto hoy podemos traer a colación, nos sucede con todos los fenómenos que se desprendieron de la pandemia, ¿sí? De este aislamiento social preventivo y obligatorio en el ámbito de la salud, de la educación, de la economía. Tenemos que explorar para generar los primeros conocimientos. Entonces, la exploratoria es la más superficial, cuando hay un tema, hay un objeto de estudio y lo vamos empezando a conocer. En un segundo lugar viene el tipo de investigación según el nivel descriptiva. ¿Qué pretende y por qué se los grafico con esta especie de checklist? Porque en la descriptiva contamos cómo es algo, no lo reinterpreto, yo digo cuento cómo es esto. ¿Cuáles son las principales causas que provocan la deserción escolar? Bueno, las principales causas son esta, esta y esta. Las tuve que obtener de un proceso de investigación, pero solo las describo, no voy a decir, la principal es la falta de insumos telefónicos o de internet, porque claro, porque el Estado no provee las escuelas, no. Eso es algo subjetivo en lo que no me puedo meter como investigador. Eso lo dejo para el mate y la tortilla, conocimiento vulgar. Acá describo causas principales, las cuento como son, y si algo de eso lo quiero reinterpretar, lo tomaré en otro momento para hablar de esas causas, pero solamente las describo, ¿sí?
Clarísimo, chicos. Exploro cuando lo conozco, describo para contar cómo es ese fenómeno, lo conozco. Entonces, a ver, si tomo este mate y el mate es verde, es de madera, tiene... No hablo de si me gusta, no me gusta, me compraría otro mate, prefiero el de vidrio. Lo describo al mate tal como es. En un tercer orden, tenemos las investigaciones explicativas. Las investigaciones explicativas son muy profundas, porque son aquellas en las cuales yo, como investigador, elaboro una propia teoría respecto a por qué sucede o no sucede un fenómeno. Ahora, para elaborar una teoría propia y no tomar lo que me dijo Piaget, lo que dice Vygotsky, no tomo autores, elaboro mi propia teoría sobre la didáctica. Y para eso hay que tener un nivel de experiencia en investigación científica y de estudio en investigación científica que es mucho más profundo. Para darles en este sentido un pantallazo, nosotros dónde vamos a rondar en investigaciones de tipo, según su nivel, exploratorias y o descriptivas. Profe, ¿puede una investigación ser exploratoria pero a su vez descriptiva porque es un fenómeno nuevo pero quiero describirlo? Sí, puede serlo. Nosotros podemos llevar adelante una investigación que es exploratoria por determinadas cosas que las vamos a mencionar y descriptiva a su vez por otras también. ¿Puede ser descriptiva y explicativa? Sí. Ahora, ¿puede ser exploratoria y explicativa? Y no, porque dijimos que lo exploratorio es muy nuevo y lo explicativo es tan profundo y tan claro que en realidad no se complementan esas dos. Pero ¿nos queda clara la diferencia entre los tres tipos de niveles? Sí, profe, así lo explicó el profe el año pasado. Bien, genial entonces que haya ahí un punto de coincidencia. Disculpe, avanzando. Sí. La investigación no puede ser exploratoria y descriptiva. Exploratoria y explicativa. La primera y la última a la vez no. Sí puede ser exploratoria y descriptiva 1 y 2, o descriptiva y explicativa 2 y 3, por una cuestión de lógica, ¿sí? Como lo vimos recién. Vamos al tercer punto, repasamos y retomamos en esto. Hablamos de la investigación según el tipo, según el nivel. Ahora vamos a hablar de la investigación según el diseño. ¿Cómo la diseño? Esta es la metodología que decíamos hace un ratito como segundo momento, de la mano del tercer momento, que era ¿cuál? El tercer momento del proceso de investigación. ¿Técnico? Bien, de la mano del tercer momento que era el técnico, ¿sí? El diseño. Nuestra investigación, ¿cómo la vamos a diseñar? La vamos a escribir. Bueno, yo elijo que mi investigación sea documental, de campo o experimental. Hay quienes suman otros tipos de diseños más, pero yo traigo estos para nosotros porque es donde vamos a rondar por estar en el campo de las ciencias sociales, ¿sí? El tipo de investigación documental, ¿qué características tiene? Vuelvo a ustedes, porque son cosas que conocen. O no conocen y voy de cero. Miren, nadie, como los chicos. Esta es la parte donde que los alumnos no los vean. A ver, ¿tenemos claro la diferencia entre una documental y estudio de campo? Sí, profe, no nos acordamos de una cosa, no, profe, no lo vimos nunca, es otra. Claudia. Experimental porque es cuando yo puedo trabajar como en un laboratorio, ¿verdad? Sí, generalmente es la idea que tenemos, sí, sí. ¿Qué más? Entonces hay cuestiones que vamos a tener en cuenta porque con humanos yo no puedo experimentar. Claramente, sí, eso es verdad, Claudia. Hay cosas que, como decíamos hace un ratito, no son éticamente correctas. Bueno, y después... La documental son las que se extraen de los que ya conocemos, o sea, si investigamos y buscamos en otras teorías, esa sería la documental. Si no por ahí va, sí, por ahí y va. La de campo es la que investigamos a través de la recolección de datos. Bien, por ahí va. Yo también entiendo eso como Evelyn, o sea, yo tengo que ir a un lugar para recolectar diferente información y ver si realmente con qué me estoy encontrando. Bien. Algo de lo que dicen es así, algo de lo que dicen lo vamos a aclarar un poco más. ¿Alguien da alguna moción más en la sala o el resto todos apoyan a Claudia, Evelyn acá que la dijeron perfecto? Bien, vamos por ahí chicos y vamos a ir aclarando. La documental, la característica que tiene, y en esto quiero diferenciarla de los antecedentes de investigación.
Un tipo de investigación documental es aquella en la cual, decía yo hace un ratito, muchas veces en el ámbito de la historia suceden este tipo de investigaciones, donde yo vuelvo a documentos escritos, a fuentes primarias o secundarias, decimos, e investigo eso, investigo lo que ya está planteado. ¿Qué sucedió? ¿Qué lugar tuvo la mujer en la literatura del siglo, no sé, XX? Vuelvo a esa literatura, vuelvo a lo que está escrito, porque obviamente no voy a poder entrevistar a nadie. Sí, bueno, el siglo XX en realidad podríamos, sí, porque estamos, pero vamos al siglo XVIII, sí, lo llevo ahí. No podríamos, sería humanamente imposible. Entonces puedo volver a las fuentes documentales y desde ahí dar un nuevo conocimiento que sea válido. Tengo fuentes primarias cuando hablo directamente de los autores, Sampieri, o fuentes secundarias cuando tomo, me voy a algún autor secundario, Fidias Arias, decíamos nosotros recién. Se escucha que va a ser una llamada, ¿no? Ah, bien, esto está pasando en la casa. Esperen que vamos a ver. Ahí está, ahí silenciaron. ¿Queda claro por dónde va una investigación documental? Ahora, sí tengo que utilizar instrumentos y técnicas de recolección de datos, porque yo puedo tener adelante mío el libro. Ahora, ¿qué quiero hacer con ese libro? ¿Qué voy a observar de ese libro? Me importa la forma en la que está escrito, me importan los dibujos que tiene, me importa lo que dice, ¿qué? Según el tipo de investigación que yo esté haciendo, lo que me esté interesando. Si yo quiero ver el rol de la mujer en el siglo XVIII, en la literatura del siglo XVIII, y voy a tener que leer, voy a tener que... ¿Se entiende? Ahí, al leer, al quedarme con este fragmento y esto no, estoy utilizando instrumentos de recolección de datos, estoy recolectando el dato, en este caso, de la página del libro, por mencionar un tipo de fuente primaria que podemos usar. ¿Sí? Entonces, en este sentido, tengo cuidado que el instrumento sí lo usamos. Ahora es muy diferente al instrumento que uso cuando voy hacia una persona que quiero encuestarlo, o quiero entrevistarlo, quiero observar cómo se comporta. Claramente son instrumentos distintos, pero tanto en la documental como en la de campo, la experimental, usamos instrumentos, ¿sí? Porque dijimos que para investigar hay un momento que es el técnico, en el que hay que usar instrumentos para ver qué pasa en ese conocimiento, si no, no vamos a poder avanzar. Esperen que silencio el micrófono. Queda claro. Ay, Cristian, no puedo silenciar y viene de ahí. Ahí está. Perfecto, gracias Cristian también. ¿Se entiende, chicos, la característica de la documental? Sí, profe. Bien. Sí. Sí, profe. En un ratito vamos a ver la diferencia con un antecedente de investigación. Para la documental, vamos por este lado. La de campo, que por eso traigo esta imagen para nosotros, tiene otra característica mucho, a ver, es diferente y mucho más rica. Esto quiero ir. La investigación de campo nos permite ir al contacto directo con nuestro objeto de estudio. Generalmente, quienes estamos en el campo de las ciencias sociales, esto es lo que nos gusta, a ver qué nos dice la persona, cuáles son las causas, las consecuencias, qué le pasa, qué no le pasa, ¿sí? ¿Qué hay en la escuela, qué no hay en la escuela? Hacia ahí queremos ir. Entonces, la investigación de campo tiene la particularidad de que yo voy y me inserto en el campo y estudio desde ahí. Ya no me puedo quedar en mi casa abriendo el libro e investigando lo que sucede en ese libro o en ese documento. Elijo otro tipo de enfoque, ¿sí? Esto tiene que ver, esto lo trazamos de base. En el momento proyectivo defino qué quiero hacer, para dónde quiero ir. Y un tercer diseño de investigación, que un poco como Claudia decía, la característica con la que la solemos asociar es el experimento de laboratorio, pero no solo sucede en el laboratorio, ¿sí? El diseño experimental pretende, valga esta redundancia, experimentar para ver qué le sucede a dos fenómenos, a dos variables en estudio. Ahora, en las ciencias naturales, esta experimentación tiene determinadas características que son las del laboratorio que solemos conocer. Agarro una piedra, tiro, veo qué sucede con la fuerza, con la gravedad, tiro una pluma y veo qué sucede, establezco la ley, ¿sí?, de gravedad y demás. Esto sucede en ciencias naturales. En ciencias sociales, como Claudia decía, esto se torna un poco más delicado, porque yo no puedo exponer o dejar de exponer a mi objeto de estudio, que son seres humanos, para ver cómo se comportan o no se comportan, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay cuestiones que desde la ética no nos podemos plantear o hay que darle una vuelta más de tuerca para que sea éticamente correcto aquello que vamos a investigar, ¿sí? Yo no puedo decir que quiero investigar
¿Cuál es la motivación de los alumnos de la licenciatura en tecnología educativa en relación a la formación de grado y exponerlos a ustedes a 24/7 horas de clase permanentemente? No sería humanamente ético, no estaría bueno, pero yo estaría experimentando a ver si ustedes aguantan o no aguantan y ver si el proyecto de recibirse o la motivación de recibirse es más fuerte que la fatiga a la que se tienen que presentar, pero no estaría bueno. ¿Sí? Ahora sí, yo puedo trabajar con ustedes y pensar en algún instrumento, pensar en momentos claves, a ver si al parcial se conectan, a ver si entregan el documento a tiempo, es ver de pronto cuál es la planilla en las notas que ustedes tienen y quiénes están al día con las materias, quiénes no, y a partir de eso sacar conjeturas. No los tuve que exponer a ustedes, pero puedo acceder al mismo conocimiento. ¿Se entiende esto, la experimentación en las ciencias sociales? Bien. Imagino que el silencio tiene que ver con... Profe, sí. Perdón, por ahí puede ser una pregunta media tonta, pero nosotros si definimos el diseño que sea de campo y seguimos en la virtualidad, puede llegar a tener algunas complicaciones, ¿no? Algo de eso, Macarena, estuvimos hablando en un comienzo, los chicos te van a contar. ¿Cómo sucedería para que te lo puedan contar? No, porque es válido. ¿Qué podemos contarle a Macarena? Karina tenía miedo al principio. Cari, que te había sacado el miedo. ¿Qué le puedes decir a Macarena en este punto? Sí, la profe nos sacó ese temor que teníamos, ¿no? Yo le había planteado lo mismo que está planteando el profe, compañera, y nos dijo que es posible, que vamos a poder utilizar desde la virtualidad distintas cuestiones para acceder a los datos, como entrevistas, todo virtual, y bueno, y eso a mí particularmente me dio tranquilidad, porque yo pensé que todo el trabajo de campo siempre era in situ, ¿no? Bueno, esto va a ser también in situ, pero a la distancia. No sé si me explico. Virtual, sí. ¿Se entiende, Maca, en este punto? Te perdí en la pantalla. Sí, ahí te tengo. Bien. Tiene que ver con eso. Lo que muta es el campo. Hoy para nosotros la virtualidad es un campo. ¿Sí? Hoy entrar a observar una clase de Zoom es tan válida como haber ido al aula, sentamos en el fondo y tenemos docentes que están haciendo su práctica profesional en la virtualidad. ¿Sí? Cuando nosotros a lo mejor íbamos a la escuela, hacíamos la práctica presencial. Los que nos tenemos que sacar el chip somos nosotros, que es lo que cuesta. Por ahí a mí me da esa preocupación que, bueno, si ya alguno tiene lo mismo, me da esa preocupación de por ejemplo, yo a la tarde estoy en una escuela donde si yo, por ejemplo, quiero observar la clase de una compañera, no hay nadie porque no se conectan los chicos. Bien. O sea, tengo ahí, la puedo observar a la profe, el trabajo que hace y demás, pero veo la respuesta de los alumnos y es nula. De ahí eso me da miedo. Nos da un temor, sí. Ante ese temor no te puedo dar ninguna garantía, porque esto sucede en el momento a momento. Lo que te puedo dar son estrategias, llegado el caso, para sensibilizar a ese alumnado de por qué ese día, aunque no se presenta a ninguna clase de matemática, ese día está buenísimo contar con tu aporte. ¿Para qué va a servir que vos me puedas responder esta encuesta, esta entrevista? ¿No te vas a conectar? Bueno, lo veamos, lo hacemos por el celu, te mando en el celu si es que tenés más disponibilidad. Ahí es donde tenemos que ser innovadores, creativos, ¿sí? Porque nosotros estamos necesitando de ellos hoy. El objeto de estudio está en el mismo lugar siempre. El que tiene el interés es el sujeto. Esto es como cualquier romance que tengamos en la vida. Entonces, el que se tiene que mover es el sujeto, ¿sí? El objeto va a estar ahí. Y lo que para uno es significativo de investigar, para otro no. Entonces, eso es lo que vamos a ir cambiando, y yo por ahí a veces les doy algunas estrategias que las vamos conversando, chicos, no es nada técnico lo que les doy, simplemente en cómo conquistamos. Ha pasado con los alumnos del año pasado, y esto también es una decisión de ustedes, ¿sí? Focalizan la investigación en ver al alumno, quieren ver al docente, o quieren ver al equipo directivo, o quieren ver el edificio. Por eso al principio les decía, no nos quedemos solo con la idea de una escuela como ámbito educativo. Hay un montón de cosas que podemos trabajar. Recuerdo un trabajo que el año pasado se comentó, que cuestionaba la figura de los
¿cómo se llama este rol? Las personas que están, digamos, desde el ámbito de sistemas en las escuelas. Se me fue el nombre técnico. No sé si hay algo. Informática, administradores de red. Administradores de red, perfecto, ahí Alfredo, que me lo aportaste, bárbaro. Los administradores de red. Entonces, hubo una investigación que cuestionó ética y científicamente esto. A ver, ¿qué se pedía en un comienzo cuando se plasmó la figura y se definió la figura del administrador de red? ¿Y qué le tocó hacer a los administradores de red el año pasado? Hubo un cambio en la incumbencia, pero ese cambio en la incumbencia no está plasmado en ningún lado. Entonces los chicos decían, cada escuela nos pide lo que quiere. Algunos nos piden que hasta manejemos el acto, los micrófonos y demás, otros no nos tienen para nada o solamente nos traen las compus rotas. Y fíjense que no estoy hablando de una gente que En algunos colegios, sí, Andrea. En algunos colegios les tocó capacitar a los docentes. Bueno, ¿sí? Entonces, fíjense que pedagógicamente a lo mejor es una figura secundaria en lo pedagógico, porque no es quien da clase, pero desde el punto de vista de la virtualidad y de poner en juego estas nuevas ideas o estos paradigmas educativos, es una figura central. ¿Y por qué no enfocarnos también en eso? Para darles como diferentes ejemplos. Entonces, la estrategia va a estar en nosotros. Nosotros tenemos que ir a la conquista del objeto, de la mano del docente que está en el grado, del directivo que nos abrió la puerta, o sea, todo el mundo tiene que colaborar, si nos dijeron, sí, ven y pasa, investigamos. Pero nosotros también tenemos que ir con un buen speech armado respecto a por qué te elijo como escuela, por qué te elijo como directivo para investigarte. Sobre todo si van a elegir contextos donde ustedes se desempeñan profesionalmente. Porque es muy delgada la línea entre ser compañero y estarte observando desde la metodología científica y que vos no te lo tomes a mal. ¿Sí? Todas esas cosas las iremos conversando en distintos momentos a medida que avancemos. Vamos con 2 diapos más para cerrar el tema de hoy, si les parece, si no hay ninguna otra duda, para que tengan 3 minutos de recreo antes de que comience con la profe Male. ¿Sí? Profe, de hecho, yo el año pasado tuve 2 chicas practicantes del profesorado albino. Bien. Y se hizo todo el proceso como antes, por ejemplo, lo hacían desde la presencialidad, o sea, del hecho de que el directivo se comunique, pida permiso, la institución, todo se hizo desde la virtualidad, reuniones, y hasta bueno, y después que comenzaron a trabajar en mis clases. Totalmente. En el caso nuestro, chicos, sucede lo mismo. Si hay alguna institución en la que ustedes quieren ingresar y les piden una nota de la carrera, también podemos elaborar y se entregan y demás. Acá hay una cuestión que es diferente de pronto a este ejemplo, Claudia, que vos das, que es una decisión de ustedes como investigadores para llevar adelante una tesina final, ir a ese lugar. No es una materia que nos pide que hagamos una práctica. Entonces la materia tiene que dar cuenta. Pero sí la carrera puede fundamentar que ustedes como alumnos se encuentran en instancia de elaboración de trabajo final y que por lo tanto necesitan ingresar o trabajar en una institución o lo que fuese y explicar, en realidad. Es más bien explicar más que pedir permiso. ¿Sí? Es válida su aclaración, profe, pero justo lo único que yo quería aportar con respecto a los miedos que por ahí tal vez tenía o tiene Nadia, que igual en otros casos se sigue trabajando como, entre comillas, como de manera normal, ¿no? Sí, se ha mutado. Se ha logrado hacer este cambio y como vos decís bien, en el profesorado de pronto llevarlo a lo virtual. Cosa que en marzo del año pasado nos parecía ilógico, ¿sí? Y hoy son realidades que, vuelvo a decir, después de un año y pico de práctica, también tenemos otras tranquilidades u otras experiencias que en abril del año pasado no las teníamos. Ustedes, los alumnos, los directivos, nosotros, los docentes de ustedes, ¿sí? Es un caminito que se está construyendo. Muy nivel exploratorio estamos, pero dentro de lo exploratorio hay cosas que ya podemos ahondar. Chicos, pasando en limpio, esta caracterización que hicimos de la investigación científica, vimos que la podemos clasificar según el tipo, el nivel y el diseño. Ustedes en su investigación, en su proyecto, van a tener que definir el tipo, el nivel y el diseño. ¿Sí? Entonces nos tiene que quedar claro qué va en cada una de estas categorías. Después lo vamos a ver
Porque cuando yo digo que mi investigación va a ser mixta, tengo que escribir brevemente lo que el autor dice que es una investigación mixta y luego explicar por qué elijo este tipo de investigación para mi tesis, ¿sí? Ese es un poco el caminito que vamos construyendo. Última cosa que les dejo para seguirse pensando, porque en realidad este es un aporte. Les decía hace un ratito, no es lo mismo una investigación documental que un antecedente. Nosotros necesitamos tener antecedentes. Si yo quiero investigar de pronto qué sucede en esto que hablamos de la deserción de los alumnos por falta de motivación y demás, tengo que tener algún antecedente que exista en el mundo, aunque quizás no sea exactamente igual a lo que yo voy a investigar, porque si no, no habría novedad, pero que alguien alguna vez se haya preguntado, haya escrito una monografía, un informe, una tesis, lo que fuese en relación a la motivación del alumno o cómo la motivación impacta en el rendimiento del alumno. Ese es un antecedente que para mí es válido para decir, tiene sentido esto que quiero investigar, tiene sentido ir por acá. Porque ese antecedente es tu primer argumento y tu primer justificativo, que lo vas a usar en la fundamentación de tu tesis para decir, quiero investigar esto para esto y por esto, y además lo vas a tener que incluir dentro de tu trabajo final, ¿sí? Entonces acá lo que les presento son, a mi criterio, los 10 mejores buscadores y académicos, algunos de ellos en los que tengo experiencia, otros que los conozco quizás por experiencias ajenas, pero que sé que funcionan. ¿Por qué? Porque este es el momento donde hay que empezar a buscar, ¿sí? Dijimos, era el momento proyectivo. A ver, quiero ir por el lado de la motivación, y bueno, buscaré motivación en alumnos quiero ir por el lado de estudiar la plataforma o Zoom como plataforma de videollamada y su impacto en las clases. Tendré que investigar por Zoom, ¿sí? Tenemos que empezar a investigar. Ahora, no entremos al rincón del vago ni a Google común. Hay que entrar generalmente Google académico y algunos buscadores académicos que nos den datos científicos, nos den conocimientos científicos. Si no, van a perder el tiempo en buscar información que después no la vamos a poder sustentar con autores, porque no podemos construir la referencia bibliográfica de ese antecedente que buscaron. De estos 10 que yo les presento, a su vez les sugiero estos 4, ¿sí? Que estoy marcándoles acá en negrito: Redalic, Cielo, ¿sí? Que está acá, Dialnet y academia.edu. Estos son buscadores prácticos, didácticos. No quiere decir que los otros que estamos viendo no funcionen. Esto va en el gusto del consumidor. Pero la idea es que empiecen a adentrarse. Google Académico es el primero, el principal. Ustedes saben que al entrar en Google tenemos una pestaña que dice Académico, y la idea es entrar ahí, y desde ahí ya se habilitan de alguna manera, porque Google es el rey de los reyes, entonces habilita los otros buscadores académicos. Pero este es un consejo para empezar a buscar, y lo que les voy a traer en la próxima clase les voy a presentar es a RIA, que es el Repositorio Institucional Académico de la UTN, donde ustedes también pueden acceder a trabajos de tesina, trabajos finales de la carrera de ustedes que se han hecho en las diferentes facultades que tenemos en el país. Entonces, leer trabajos de investigación que ya están hechos también les va a dar letra para ver por dónde se puede ir y por dónde no. Ese buscador puntualmente, que es propio de la UTN, donde han construido el repositorio con las tesis de manera digitalizada, se los voy a traer la próxima. Si ustedes quieren ya pueden ir de alguna manera navegando por ahí. Es RIA, tal como se los digo, RIA, UTN, que es el Repositorio Institucional Académico de la misma universidad, donde nos vamos a encontrar con las tesis. Es otra forma de ir empezando a definir. Están en el momento proyectivo, así que proyecten. No esperen que la profe les diga, para tal fecha quiero ver el problema. No, profe, no le escuché bien. ¿Podría escribirlo en el chat? Dale, eso estoy por hacer justamente, Claudia. Por favor, gracias. Repositorio acá. Perdón. Sí, el profe Iván el año pasado nos comentó de ese archivo que tiene la universidad. Bien, perfecto. Ahí ustedes ya pueden ir ingresando, pueden ir entrando. Yo la próxima clase los voy a recibir con el link de esa página si quieren, y un poquito mostrarles cómo funciona. Pero si alguien es curioso y quiere irlo haciendo solo, me parece que está buenísimo también. ¿Sí? Estos últimos datos como para empezar a llenar de cientificidad
aquello que ustedes están empezando a pensar, para empezar a ponernos estos lentes dentro de lo que me parece que puede ser, lo que no, empezamos a juntar según afinidades. Eso es lo que les queda a ustedes como tarea. La próxima semana, cuando nos veamos, yo les voy a empezar a dar fechas, ¿sí? Me gusta organizarnos con tiempo y no sorprendernos de una semana a la otra para que realmente el trabajo sea productivo. Entonces vamos a empezar con las fechas para que ustedes puedan ir proyectando justamente. ¿Estamos? Bien, sí, así como, uy, profe, menos mal que terminamos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Nosotros, profe, el grupo de nosotros ya lo podemos molestar si tenemos algo. Sí, me pueden mandar algo por mail. Sí, me cuentan por dónde va la onda. No hay ningún problema. Profe. Las normas APA, Ramón, ya iremos a ellas. Más bien en el final de la cursada, cuando ya hemos avanzado, ahí las empezamos a ver. Nosotros vamos a trabajar, por lo menos por ahora, con la 7ª edición. Porque tenemos la elección entre la 7ª y la 8ª, pero vamos a quedarnos con la 7ª, que es todavía más práctica y es la que está en uso. Pero al final, ahí cuando ya más o menos saben por dónde va la cosa, sí, por ahora toda información que encuentren les parece que es importante, guárdenla. Guárdenla, ustedes saben, ponen en favorito la estrellita en el buscador de Google y lo guardan, se crean una carpeta que diga tesis y guardan toda esa información. Porque después en las referencias bibliográficas, saqué este concepto, me pareció genial, no me acuerdo la página, no puedo volver, se me rompió la compu, guarden, ¿sí? Entonces después cuando hay que volver y citar o hacer la referencia, sabemos por dónde ir. Bien, ahí está, Evelyn nos pone el repositorio directamente, perfecto, Evelyn, ahí está el link al que pueden entrar y empezar a investigar y a ver un poquitito cuáles son las tesis que ya hay hechas en la carrera de ustedes, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Bueno, información de todos los colores, conocimiento de todos los colores se han llevado hoy. Espero que tengan un buen fin de semana realmente, que descansen. Y la semana que viene nos vemos entonces de nuevo para trabajar. Quédense tranquilos que he sacado capturas en distintos momentos a la pantalla, porque sé que también algunos van entrando y van saliendo, entonces tengo la asistencia de esa manera esta vez. ¿Sí? Bien, profe. Sí, profe. Bárbaro, chicos. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta la próxima. Que Profe, esté muy buen bien. fin de para vos. Chao, profe. Chao, Que estén bien. Hasta luego.